Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo
es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.
No, venimos incentivados. Boca quedó afuera. No, pero ¿qué estás hablando? Estamos hablando de que estábamos ensayando los goles de Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! ¿Cómo le va a las más bellas del stream? ¿Cómo anda, Dani? Hola, mi amor. De viaje estuviste en Toronto. En Toronto, por todos en lados. Nueva York, en todos lados. Y la semana que viene no pude venir, pero bueno. ¿La semana que pasó? Que viene, digo. Ah, no. La Ya semana no que venía viene la semana puede que venir. viene anticipado. Ya está El confirmando. jueves me va a doler la panza. O sea, Después otra vez me va a doler la panza. Estoy ¿Cómo anda embarazada. la otra preciosura del programa? Bien, súper bien. Acá contenta porque estamos armando todo lo que es la previa del Mundial en Dos Reyes Stream. Ya Y va- estamos, ¿Cuál es faltan ¿Qué día es 14 el días. primer Nada. partido? 14 días ¿Qué faltan día? para el arranque del Mundial. Creo que arranca el Mundial en 14 días y creo que al segundo día juega Argentina. ya están ¿Al confirmando. segundo? ¿Pero qué día? ¿Cuándo? Díganme, lunes, martes, ¿cuándo? 16. Ay, Ya están, 16, están es como el organizando 16, mi reuniones número. ya con quién lo van a ver y 26. todo. Chicos, Martes 16. a los hombres les digo, fíjense con quién van a mirar el último partido de Messi. ¿Por El qué? último Mundial de Messi. Este es el último Mundial de Messi. Messi Ya no juega otro sabemos, mundial. ya sabemos. O sea que fíjense con quién van a pasar el último Mundial de Messi, nada ¿Puedo decir más. que Para es tener un buen importante? recuerdo, sí, totalmente. Es Y importante. tendremos novedades Y con la desde familia allá, ¿no? de última, Con la familia, con amigos. Y si tienen algún gato, por lo menos ya No, copado. no. Bueno, yo lo paso con mis gatos. Está bien. Ah, yo, bueno. yo con mi Tengo señora, varios. si no lo hubiera pasado con unos gatos también. Ay, no. Pero bueno. ahora estoy con mi Mascotas, señora. querido. Mascotas, Dios sí, mío, Dios mío. de dos patas. Pero es verdad, es importante con quién ves el mundial, los partidos, con gente buena onda, con gente con energía arriba, Sí, el mundial hay que verlo con. con gente que querés. Por supuesto. Yo que- siempre los mundiales me las paso laburando, los partidos los veo siempre de gira, pero el mundial que ganamos lo estaba en Salta y cuando ganó Argentina fue tremendo, chicos, tremendo lo que fue el centro de Salta en 10 minutos. Ay, qué Qué divina onda. ese Qué día, tremendo ¿no? fue, tremendo. ¿Con quién tremendo. lo vieron ustedes? Mira, yo me había Yo ido a lo vi hacer con unos los- estudios, con un los chicos de la banda, lo vi. electrocardiograma. Sí, Mira, un electrocardiograma, estaba ahí en la calle, bueno, en el centro. sí. Y no podía creer cómo el tipo no me quería hacer electrocardiograma. Se fueron todos. Me Y sí, dejaron a mí Dani. sola en la camilla. ¿Sabes cómo te digo, Dani? ¿Al final Vení del mañana. mundial un electrocardiograma? No, bueno. Y- Pero para no. vos no pensaste tipo, es el Era final de ese maravilloso. mundial, no voy a hacerme el No, electrocardiograma. yo sí, voy, siempre me gusta ir cuando digo, no va a haber nadie. Entonces fui. No había nadie, claro, pero nadie me quería ¿Vos atender. con quién pasaste el último mundial? Con mis abuelos. Con tus abuelos. Sí, con mis dos abuelos lo vi. El otro en día la me enteré casa que estás de ellos y me novio. encantó. Ay, sí. ¿Lo vas a estoy pasar con él? estoy en De novia. pareja. Sí, con él y con los amigos y con mis amigas, todos juntos. Mira vos, che. Sí, sí. Y ahora encima, lo que me da bronca ahora, que los edificios reservan los Zoom y no dan pie a que otros se quieran sumar. ¿Vieron? Ah, es verdad. Vos reservás ya el Zoom para vos y para un amigo de los edificios Sí. y no dejan que, No que podía se sume ser. otra. No, tiene Yo que creo estar todo el tiene que edificio cambiar. junto. Es Tienen que fiesta, cambiar las fiesta. normas de los edificios. Fiesta, el fútbol en es el así, Zoom el fútbol ahora. es unión, hermandad, Yo siempre lucha. digo- Ese es el día que se te olvidan todos los quilombos que tenés en la Tiene que cabeza. ser un Yo Zoom se- comunitario. Siempre digo algo y ahora. ustedes no me van a dejar mentir. El mundial y cuando pasan las ambulancias es el único momento Oh. que todos los argentinos nos ponemos de acuerdo en algo. Sí, olvidate. Después estamos en desacuerdo en todo. Pero No, cuando viene el pero mundial dieta. y pasa Es- la ambulancia, nos corremos todos vamos a Argentina, nos abrazamos todos, no importa. El otro de día nada. que cumplió 90 años nuestra obelisca, porque yo le digo obelisca, Sí. ¿viste lo que fue el encuentro ese? Y Tremendo. pasan imágenes de todo Argentina. Tremendo. Ya es impresionante. Wow. Para mí, yo que tuve la posibilidad de recorrer varias ciudades del mundo, Buenos Aires es una de las ciudades No, es más hermosa. lindas. Lejos, ¿eh? Todos me Lejos. dicen, viajá otra vez a Europa. Es que Europa, con todos los quilombos que hay afuera, déjame en Argentina. Está hermosa Buenos Aires. La verdad, hoy tenemos un programón porque tenemos dos invitados de la puta madre. De lujo. No. Tope de gama. El primero, Pablo bueno, ¿Va a ya ser están el los primero dos. el señor? El señor Müller, Alejandro Müller. Müller. Ahora vamos a presentar algo porque te voy a contar lo que va a pasar dentro de 2 semanas. Oh. ¿Qué es eso? Eso que está ahí Bueno. Tope me- de me dio- gama. es una primicia. Me junto con chicos de ahora, que es Alejo Isaac, Eco, Elegante, Tommy MZ, que es mi hijo. Y No. yo vamos a hacer el ¿Él remix. es también? Sí, él también canta también. Ah, Canta mejor elegante que yo. trajiste un día. Lo tenemos que traer, hacer una nota, lo vamos a traer.
Y con un tema mío que ya es un clásico hace muchos años, se llama Soy Soltero, lo vamos a grabar todos juntos. temón! Y va a ser un éxito seguramente. Ese temón. Va a ser un vas a éxito. hacer- ¿Qué tal? ¿Y elegante? Sí, también. Mirá, Elegante vos, también. elegante. ¿Y va a ¿Cuándo venir hay? Wanda? ¿Si está elegante o no? No, Nada que ya se ver. separó hace como 20 años de Wanda. Pero, viste, siempre queda. Wanda ahí. lo peló vivo y se fue a la mierda. Qué mina inteligente, Wanda, ¿eh? Igual- Qué cosa Ay, increíble. recién vengo del desfile de Cosano, que fue impresionante. Sí. Y estaba la mamá, que yo la veo, hola, hola, y no soy muy despistada, imagínate. Hacía mucho que no veía. Y le tomé imágenes, yo hice de periodista. Me muero. Paparazzi. Y claro, paparazzi, y la filmaba de atrás, nunca se dio vuelta. Todos los fotógrafos que estaban le gritaban, no, pero tenemos imágenes. Vamos a verlas entonces. Pero después, no sé, ahora las quieren, bueno, Yo- dale las de. Sí. Sí. El desfile de Claudio Cosano, estuvo la señora Mirta Legrand. ¿Por qué no me invitan a ese lugar a mí? Ah, la próxima. posta, hay que El de ir. Piazza. Ahora viene el de Piazza. Ah, Ahí te Robertito invito. Piazza. Ahí voy a Piazza ir. iba a venir. Pero ya va a venir. Y Ya va a Cosano viene el otro jueves. Me estuve verdad. recién hablando. Vamos, Estaba la señora. mirá. Ahí estuve, ahí, bueno, la jaula de la moda siempre presente. Jaula de la moda. Siempre. Impresionante. Me encanta Estaba el clip que divina. tenés. Creo que por eso Es no con voy. la invitación, es un colibrí que mandó la invitación, Cosano, ahí hablando en la entrada. Mariano. Y hay una- Nadie más. Tapado de piel. Sí, porque hacía mucho frío, chicos, me morí. Fabián Medina estaba ahí, por supuesto, estaba, bueno, toda la jaula de las modas, ¿Dónde estaba fue? Mariano ¿Dónde fue? Martínez, acá en la calle Arenales, donde es la mesón de él. Sí. Estaba, bueno, la Marco Vecchio, Mariano. todas las modelos. Mirá, ahí Qué lindo. esperando. Bueno, ahí se ganó. Ahí está Namá Ferreira, el maquillador. Están todas las. Ahí de atrás está Marco Vecchio y ahí están todos. Maquillador, diseñador, Carmen Yasalde. Hay todos los- A una figura que no conocías que te la cruzaste ahí. Elena Fortabat, el marido. ¿Eh? A una figura que te la cruzaste ahí que no conocías. No, conozco a todos. Conoces ahí. a todos. Sí, a todas. Te caigo. Son muchos años. Bueno, todas, y alguna pasadita de las de modelito, no. A mí no me dejan ni entrar ahí. Yo quiero ¿Por ver. qué? Voy así, pero. Pero si te portás bien, pues sí. Sí, estaban todos. Y ahí había tanta aglomeración de gente, porque la chiqui, impresionante, por favor, la chiqui. Bueno, ahí me entré al back y están todas. Mónica Lavari, Carmen, está Evelyn Espléndida. Shade, Ingrid. Ingrid Grud, que abrió, Teresa Calandra, A Teresa Ingrid no le Garbesi. pasan los años. ¿Eh? A Ingrid no le Es pasan los tremenda años. Ingrid. Están todas Está ahí. igual A ver si me hace- olvido alguna, pero hace ese fue un 30 bache porque años, está lo encontré a Richard, mi maquillador, y me llevó ahí adentro. Y ahí está. Hola, la señora chiqui. Mirta Tete Custaró y Héctor Vidal Rivas, primera plana. Qué grande Mirta. Me mata si ven ahí en el espejo, se ve a Usted, Mariano no Martínez. sé si- bueno, Estaba no. Mariano Martínez por la jaula de la moda. Yo, Ah, seguramente muy bien. vos, pero para los que no la conocen, no saben lo divina mujer que es Mirta. No, Mirta. Mirta. ¿Fuiste a almorzar Divina. alguna vez? 4 veces fue con ella. ¿Cuatro sí, veces? Yo también, más o menos. Divina pero Mirta, qué qué mujer. mujer Hay, divina. hay que aprender mucho de eso. Está Hablábamos. espléndida. Bueno, y ahí Bueno, está Ingrid, tremenda. una diosa. Ahí están todas. Qué bueno, mujerón, Ingrid. puede ser más rápido. Yo creo que si llego a ir ahí, no me dejan entrar o me dan una moneda, algo en la puerta. Bueno, después seguimos entonces. Sí. Porque él va a venir el jueves que viene, entonces va a contar todo el desfile. Perfecto. Pero no tenés un Dale. permitido, Dipi. ¿De qué? Si vas a un desfile así con alguna modelo tope Esta quiere de que me gama. apuñalen a mí. No, me van a apuñalar, no. ¿Permitido en qué sentido? Igual yo salí permitido. siempre con mujeres lindas, así que no me hace falta. Bueno, la mujer de él es un bombón modelo, ¿no? No, chicos, No, es médica es. impresionante. ¿Es médica? Sí. ¿Qué hace? Yo no sé cómo hizo, clínica Dipi. y también cosmiatra y todo eso. ¡Qué belleza! Nos contás qué cómo mujer. hiciste, porque yo no. Muy bien, ¿Cómo bueno. carajo hiciste, Dipi? No, porque me para contaron que conseguir? cuando me fui de acá el otro día, que me tuve que ir a poner música abajo, dijeron, el Dipi robó acá. Sí, lo dije yo en vivo. Yo creo que la agarré en pedo. No. Y después se encariñó y Dipi bueno. posta, tipo, yo me quedé acá, tipo, diciendo, chicos, alguien que me diga cómo hizo el Dipi para levantarse esa modelo de Victoria's ¿Cómo Secret. hizo? Me contó la historia, fue por maravillosa. Favor, Sí. Y realmente estás robando. Y la conocí acá en Inc. encima. ¿Y quién va a ser el padrino? El El polaco polaco. Moreno. ¿Te vas a casar? Es la primera, no, pará. Es la primera vez que me dijo el polaco, quédate ahí, se terminó acá, te quedás acá, me dijo. Porque para que no ¿Pero sa- qué más querés, para los Dipi? que no saben, el polaco es mi jefe de prensa y ha dicho que era peor que Maradona, imagínate. ¿Peor? Sí. Sí, haces enojar, ¿eh? Bueno, le voy a decir una cosa. Primero, antes que nada, le quiero mandar un saludo muy, pero muy especial
a todos mis amigos que están en Canadá, que estuve hace poco Ah, en Toronto, bueno. para Maxi, para todos los chicos, para Gastón, para todos, Las todos. cataratas, todo, Que mierda, hicieron mi estadía pero muy linda en Canadá, son grandes personas, son Muy- argentinos, son mendocinos. muy bien que el están inglés, ¿no? viviendo, sí, muy bien, muy bien. Yo bien. Yo sé hablar muy bien en inglés. ¿En posta, serio? Sí, obvio. Y los gastabas a todos. ¿Sos bilingüe? No sé si bilingüe, pero me las rebusco. Che, así que las He cataratas hecho son todo de mi vida, nada hasta que ver. locutor de radio fui. Wow. Lo que estás escuchando en Aspen 102.3, esto es Taz Minasher, Sleeping Satellite. Aquí en Buenos Aires, una nueva No, hora no me iba a cagar de hambre comienza. Martín Bulich. Pero bien, un saludo para todos los chicos de Canadá, gracias por la buena onda. Vamos a presentar a nuestro Por primer favor. invitado. Al gran. Tope, Yo tengo topísimo. unas Porque anécdotas. les voy a decir una cosa, es un actor Está- de la puta Y madre. está cada vez más joven, más lindo. Tiene unas hijas grandes, ¿eh? No, pero aparte Ese es un celoso. gran actor. Envejece Y al después revés. Nos corremos. Voy a contar algo que no sé si se va a acordar, pero voy a contar algo de él que es muy lindo. ¿Qué pasó? Lo que pasó, nos quedamos colgados así en la Colgadito. pantalla. Paz. Estamos muy frisados así. Estamos frisados en la pantalla, chicos. ¿Qué Qué pasó? divinos, me encanta. ¿Salimos del aire? No. No. Ah, ahí estamos. Estábamos frisados Lo porque nos presentamos. quedamos mirando. Presenten a las chicas, que lo presenten las chicas. Alejandro. Müller. Pero qué hermoso. Bien, buenas. Parece el conde Montecristo, como se me Vengo medio vino. abrigadito porque estuve medio pachucho. Ay, estos viste, días. sí, todos. El clima. Es el papá de Travis. El clima, el Qué frío. lindo. Estuve pachuchón y entonces me estoy cuidando la gargantita porque estoy. ¿Y mucho té entrenando. con miel o...? Sí, ¿no? aparte estoy ensayando. Muchos besos también. Contanos un poco de qué estás ensayando. Estoy ensayando una obra que se llama Peluches, que se va a estrenar pronto. ¿Pero sos director también? No, En esta vez no. Eva Lack es la directora, estoy con Hernán Jiménez, Curly Jiménez y Celeste Muriega. Somos Ay, los Celeste tres, lo sí. más. Estuve ¿Y nos con puedes ella contar un hace poquito poco. de qué se trata la obra? No puedo spoilear mucho, pero No, cuento pero es la trama, una historia, la trama. es una historia de dos amigos que, bueno, uno salía con una mujer, que es Celeste, Sí. y se pelea y el otro, su mejor amigo, Ah, termina el come sobra. icardiando, como Ah, se dice bien. ahora. Pero hay una situación media de ciencia ficción en el medio. Uy. Que es lo atractivo de la comedia. ¿no? Esto, ¿se saben qué teatro, todo ya? Vamos a empezar con gira, después se la vamos a traer a Buenos Aires, pero vamos a empezar por todo el país. Contanos un poco también. No, vos venís de Juntos los Cuatro, ¿puede Sí, ser? sí. Felices los De- cuatro. de Felices los Cuatro. Sí, estábamos en Carlos Paz. en Carlos Paz ¿En, esa en temporada. televisión fue? que vamos a ver pronto o no? No en televisión, porque no se No estaría hay. haciendo nada en televisión. Sí, No en, hay. en lo que en cine estrené una película hace poquito que no me acuerdo cómo se llama, Bueno, me van a no matar, boludo. No importa. No importa, se puede. Yo me puede olvido. pasar. Hasta que la cosa no se pare, algo así. Sí. Bueno, sí. Eh, A ver si está. sí, sí. Ah, no, chicos, ayuda en memoria, Están, vamos. están Se ahí. estrenó, con- se hizo un gran premio. Y yo como un boludo no me ¿Qué acuerdo. opinas, el ¿qué nombre. opinas cómo está, cómo está? Porque yo me olvido es, de es los algo, nombres de No, las yo soy un personas, desastre. imagínate. es algo que te quiero Es la preguntar, edad. que le quiero a todos los actores más que nada se lo pregunto, ¿cómo ves la ficción acá? Difícil. Muy difícil, muy frenada. Ah, ¿y qué opinás de esto que está haciendo Wanda, que son tan cortitos, esto que... No tengo la más puta idea de lo que está haciendo Wanda. está Las Somos novelas, dos. Las novelas, ¿Cómo se llama? las novelas verticales. Novelas verticales. No tengo ¿No la las ver- viste? Yo me no enteré hace furor. poco que estaba en Masterchef, Es imagínate. furor. Ni, no, ni me enteré, son- no sabía que se había separado de Elegante. Ah, no, pues ahora se enteró porque... Porque lo dije yo, te enteraste recién. no, chicos, no, bueno, me estás enteré. muy bien, no consumís No esa consumo, no, parte. por aparte no estoy mirando nada de tele por ¿Vos una decís que la cuestión de ficción, salud aparte, mental. aparte de la ficción, que está muy difícil, también es por gobiernos o por la situación del país? ¿O Bueno, por qué? especialmente este gobierno es como que se ha agarrado medio ensañado un poco con los actores, ¿viste? Sí. Con el arte, con la cultura. Y eso evidentemente nos trae a nosotros consecuencias nefastas, porque cerrar el Inca
y a ponernos a nosotros como si fuéramos todos parásitos de la sociedad. Sí. No nos hizo muy bien y no creo que no coincido en nada con eso. Yo creo que meter lo político en la parte actoral o en la parte del trabajo de los actores no está bien, porque los actores son una parte muy importante de una sociedad. La cultura. Exactamente. Acá Y creo que La cultura en general, porque Exacto. vos como músico, yo como actor, la cultura, toda la cultura en general, siempre un país, una nación sin cultura no avanza nunca. Totalmente de acuerdo con Y vos fijate que, sin ir mal, vos hacés esta comparación de lo que es en Estados Unidos, cómo al cine, a la televisión, ¿por qué? Porque es representativa A nivel mundial. de nivel mundial. Total. Entonces, España hasta ahora también, Colombia, lo que ha sido muchos países que Series que han y trascendido todo. series, vos fíjate lo que pasó con El Eternauta, sin ir Fue más lejos, tremendo. que se fue impresionante. Entonces eso nos habla de un camino equivocado, evidentemente, Claro. ¿no? Porque- Totalmente. De igual forma, antes te hacías conocido mediante castings hace unos años o mediante contactos, y hoy el tema de las redes sociales en cuanto a papeles importantes también juega un rol muy importante. Vos empezaste ahora a subir más contenido que antes, empezaste a actualizar un Yo- montón también. Sí, lo que pasa es que a mí me cuesta, por una cuestión generacional también, y me doy cuenta que si no lo hago también me quedo muy atrás, ¿no? Quedás afuera. Pero a mí Exacto, sí. me cuesta todavía eso. Yo soy, porque tampoco era, si bien hice mucha tele, a mí me gusta más el cine y me gusta el teatro. Yo El vengo teatro de te teatro, gusta. yo Sí. soy más de teatro. ¿me Por eso te entendés? gusta dirigir. ¿Por, Sí. qué, por qué te picó este bichito de dirigir? Porque ¿Te cansaste de actuar? No, No, jamás. todo lo contrario. No, Pero no, también- yo soy actor, digamos. Todavía de director me falta mucho recorrido. Pero bueno, era hora de empezar a dar los primeros pasos, los primeros palotes ¿Con qué como empezaste? director. ¿Qué fue lo que...? Empecé hace unos años en Mendoza con Belén Francese, que está acá. Ay, por divina. ahí. Belu Belén, está acá sí, va haciendo un sí. programa, sí, Creo que con, tiene un con programa. Packer. Claro. Sí, con Packer Bueno, que con la ella, rompe, gran actor y también. Ale Fiore, hicimos una temporada en Carlos Paz, Y que ahí- tampoco me acuerdo el nombre de la obra. No importa. No importa los nombres. Los Bueno, nombres- Pero mira. sí, pero ahí empecé a dirigía y escribí y actuaba, como era... Claro, era pues es protagonista. difícil pasar de actuar a dirigir. Sí, es como mucha sí, carga, complicado, ¿no? es complicado. Después hice otras obras y después dirigí solamente, no actuaba. ¿Tuviste? Pero todavía arrancando, siempre aprendiendo. Yo todavía, inclusive como actor, estoy aprendiendo. ¿Y cómo es dirigir, por ejemplo, a una persona que nunca estudió teatro y Y por ahí es- zafa, o por ahí pasa lo de Wanda, que no hizo teatro y de golpe está en toda la serie No estas sé verticales, si- todo sí, aquello? no sé si ¿Cómo es? Y dirigiría estuvo Wanda. con este divino, ahí, ¿cómo se llama? Pierre. No sé, Pierre. no sé, Bueno, nunca Y me él Ganó hizo de Martín marido, que es un Fierro actor. también. ¿Eh? Ganó Martín Fierro también. Y también. Por conducción. Bueno, el Martín Fierro, Pero es de es- conducción. chicos, ahora. no ¿Qué era, opinas ¿no, de los Martín Fierro? No, no era. No Yo ahora era- no, Entremos Martín ahí, Fierro, porque yo te vi la kiosquero, sonrisa o sea, el Martín Fierro. ¿Qué opinas de los Claro. Martín Fierro? Y antes yo me acuerdo que los Martín Fierro se le daban a los actores, a los directores, a los productores Sí. de lo que sea televisión, series o unitarios. Sí. Era una fiesta donde había muchos artistas. Ahora medio como raro. Medio como Raro, ¿qué de raro? bajo Raro, presupuesto. le están Definime dando- raro, Y definime raro. Medio bajo presupuesto. Yo medio creo de que- segunda que- mano, que medio en las siome. ternas, en las ternas es como No, que pero no, se hace bien mucho... lo digo. Porque digo, no sé, ¿no? yo ya no Medio los de miro. segunda mano. Pero digo, no. A ver, no. De la moda. ¿Qué tiene que ver la moda con lo Yo estuve años en la moda y jamás No, me por dijo eso nada. digo, sea ahora que hay de. vos Nada, bueno, o sea que es todo por es ejemplo, muy raro. ¿tenés todas las alguno- ternas, ni algún siquiera nombre? nada. O Ya- sea, he hecho 10.000 pasarelas y veo los de la moda y ponen
digo, genial, hay muchos excelentes. No, Pero yo es no como que tengo ven nada. la historia, Pero como que digo, se no tiene, respeta. No Está tiene nada que ver con el Está Martín bien, pero Fierro. yo lo entiendo porque ¿Y por qué como tanto no hay, Martín Fierro? y porque no hay ficción, chicos, no hay ficción, ¿a quién le van a dar Martín Fierro? Por ejemplo, ahora en esto Martín Claro. Fierro, Hay ¿quién una- considerás que se tendría los- que haber estado y no estuvo, por ¿Quién? ejemplo? ¿Quién considerás que tendría que haber estado No, no nominado tengo y la no más estuvo? pálida No me importa. idea, ni me importa, no. No, te digo lo que me entero así muy por arriba. Soy un desastre porque me van a matar con lo que Pero pienso. cuando lo ¿Por qué? viste Mira, muy no, por porque arriba, te van a considerás matar. que no. Yo digo lo que pienso. Para mí, Sí, Wanda sí, sí. chupó la Acá- correcta y listo. No. Eso es muchísimo. Esto juega aquí. Chicos, saquémonos las caretas acá. Esto- No, clip, pero esto es digo, clip. no, lo que Después pasa hizo su carrera, después peló a 4 o 5, No, bueno, pero llegó que- y listo. Pero no, No, pero yo no hablo por la chica. No, me Wanda nada. es muy inteligente para manipular los medios de comunicación y sabe lo que la gente quiere consumir. Y el que es el tiene plata, chimento. tiene plata. No, le no, puede chicos, hacer lo pero que quiere. para. Vamos a decir, el talento que propiedad. tiene Wanda para lo que es medios Sí, es verdad. Mediáticamente. mediáticamente. Es tremendo. Pará, Esa- pregunta chapó, clave. sí. ¿Wanda Nara se merece el Martín Fierro? A la mediatez, sí. Sí. No, Pero no la conducción. No, ganó No, porque- no tengo idea porque nunca la vi Lo que conducir. pasa es No que te mide. puedo decir porque no lo vi, nunca vi Mide, el. mide mucho. Masterchef. Claro, Masterchef, mide pero yo muchísimo. no lo vi nunca. No, porque hasta Le- más que les Gran voy a- Hermano. Les voy a mide, contar no una sé. anécdota. de Pero este igual, señor. chicos, no, pero yo no tengo ninguna autoridad ni moral ni No, de bueno, pero conocimiento todos de saben. nada para decir Sos un nada. profesional de la actuación. No, yo te con puedo mucha hablar de carrera. teatro, te puedo hablar de teatro. ¿Con lo quién que- estudiaste teatro? Yo Vos fui a- hacías otra cosa. ¿Qué Sí. tanto de grande? No, no. La yo metalúrgica, a los yo 40, metalúrgica, Sí, ¿no? A los sí, a 40 los 40. empezaste. ¿Y Sí, cómo fue porque esto? estaba muy tenía una empresa, imagínate, era una pyme en Argentina, pasé por todas las crisis y por ahí por el 2001 Que fue la crisis. después de la crisis, ya durante esa crisis, ahí dije, o me agarro un patatús o hago otra cosa como para distraerme, ¿no? Sí, nada. sí, total. Me decía, venía a jugar al golf, no soy... Sí. Soy de Merlo, ¿viste? Sí. No, Pero me ¿cómo? van a- como a vos no te dejan entrar lo de A mí Cosano, no a me mí dejan tampoco. entrar lo de Cosano, A mí no me- tampoco me van a A mí dejar me dan entrar. una moneda en la puerta. Claro, a mí en un club de golf. Cosano lo saca. No creo que me habían dejado entrar, a pesar que era Pero empresario. ¿cómo fue la propuesta? Pues yo te No conocí fue en Mar del propuesta, no Plata. fue propuesta. Yo fui Estaba a haciendo estudiar teatro teatro. con Gonzalo. Claro. ¿Con? el gordo. Yo fui a estudiar teatro, fui porque me dijeron, ¿Te anda a acordás estudiar con quién? teatro. Sí, con el Chango Vieira, con Sí. Víctor ese Hugo es el que Vieira, se- con porque yo Vieira. soy de Merlo y Sí. él tenía su teatro en Moreno. ¿Pero qué dijiste? Me No, miro al me fui a espejo anotar, me fui a y anotar. quiero- No, quiero nada que actuar. ver. Me dijeron, anda a estudiar teatro. Pero yo no tenía ni la más Por los pálida jóvenes. idea. Bueno, vamos. Vio Lu y entró. Para hacer algo diferente, porque no me sí. gustaba jugar al tenis. Digo, no, bueno, hago como terapia. Sí. En realidad fue medio Es como que terapia. viste que es como terapia. Y me subí al escenario y dije, la puta, esto era lo que me gustaba. Totalmente. Mirá vos. A los casi 40 A los 40. Ah, claro. mirá. encontré como algo que me entretenía, me divertía y me volví a ser un chico jugando y me olvidaba de todos los quilombos que tenía. Eras vos. Hermoso, Era ¿viste? yo, Escuchen, y ahí no me hay pasó edad. que al Para los toque, justo aparte me fui a anotar y me fui a anotar en septiembre, ya estaban terminando los cursos. Claro, me te echaron la anotaste mierda, igual. me echaron la mierda, me dijeron, no, flaco, no, te venía el año que viene, más. Le Vení digo, el pero año si que no voy viene. a venir, es como el gimnasio, ¿viste? Si no vengo hoy, no voy a No arranco volver. más. ¿Qué Anotame, signo sos? el Leo. Ah, Leonel, Anotame en algo. Y justo me bueno, tenés un curso de clown. Anotame, dije, no sabía qué era. Sí. Y era el clown es el payaso. Sí, era- divino. es muy recomendable para los actores, ahora que lo sé. Y me anoté y ahí empecé a jugar y todo me decía, ¿pero dónde venís vos a estudiar teatro? No, la primera vez que piso Tomá. un escenario. Y me anoté en una audición de teatro de caradura y empecé a quedar. Y era una obra de teatro que iba, un infantil, que tenía toda una producción, que iba a hacer gira, iba muy festivalero, porque el teatro independiente tiene mucho eso en una época De de los festivales festivales, y sí. cosas. Iba a ser muy para festivales. Y me anoté y empecé a quedar. Y yo decía, ¿cómo le explico a este chabón que no estudié teatro en mi puta vida? ¿Viste? De cara dura. Y cuando me eligieron como protagonista, y yo dije, ¿cómo le digo?
Tiago, Muy ¿no? bien. Y le dije al director, le digo, tengo un temita que explicarle, le digo, yo nunca, no tengo la más pálida Pero idea. tenías el don. Y es lo que vos me preguntás, ¿cómo preparás a alguien que no sé? ¿Le tenés que dar la oportunidad? A mí me la dieron. El Chango Vieira, que era mi director en ese momento, me dio la oportunidad porque me dijo, bueno, pero yo veo que vos hiciste las audiciones como si fueras un profesional. No te puedo no dar la oportunidad. Bueno. Claro. Y vamos para adelante. ¿Cuántas Fui al primer obras festival, tenés? el primer festival que voy a Mar del Plata, gané como mejor actor. Me muero. No había muy estudiado bien. puta. Pero bueno, Y ahí son- dije, bueno, más o menos esto debo andar bien. Pero tenés No. eso de arriesgarte. En ese momento lo hiciste y después ahora también con tu Sí, nuevo negocio en Merlo. sí. ¿No? Si querés contarnos un poquito de qué se Tengo, trata. bueno, yo empecé hace unos años, cuando yo me vine para acá, para Palermo, a vivir, hace como 15 años, también es muy graciosa la historia, ¿tengo tiempo de contarlo? Sí, Sí, obvio. obvio. Estaba laburando en Polka y ya estaba podido viajar de Merlo a Polka acá, que estaba acá en... Sí. Estaba acá cerquita, Acá, claro. sí. ¿ah? Sí. En Newbery. En Newbery, Sí. Jorge Newbery. Y me alquilé un departamento divino frente al mercado de Pulga, a 2 Sí. cuadras de Polka. Sí. Digo, estoy a 2 cuadras, ya está. Me llevaron a Pilar. Mariscos con chocolate en la casita de té. Mirá. ¡Oh! Ah, esa es mi cafetería. Ah, ¿tenés café? Mirá No lo Sí, que sabía. claro. Sí. Tomá. Es Poné hermosa. la publicidad con audio Ponela, ya, ponela. pero completa, Lo ponela al cortamos principio. para Platos que y rincones súper cómodos que transmiten una calidez. Mariscos con chocolate en la casita de té más Sí, famosa mis de hijas Merlo. me Este hacen lugar se todo llama lo Lemon que Deli es and la Market, y ya lo comunicación visité varias con veces. su productora. Con su ambientación vintage, Ah. muebles encantadores y una decoración bárbaro. cuidada al detalle, Hermosa es como está. merendar ¿A dentro de un dónde pueblito. es? En Merlo. Merlo. ¿Pero qué dirección? En Salta 850 en Merlo, en pleno centro De de Merlo. Merlo, pero barrio, ¿Y digamos. sus hijas qué Ah, es lo que pongan las hacen? redes de la Mis hijas cafetería. tienen una productora de abajo. comunicación muy importante, que les va muy bien, que se llama Narra, que empezaron, mi hija más grande es productora de tele hace unos cuantos años. Ya conozco a las hijas. Claro, ella es licenciada en comunicación social y mi otra hija es socióloga. Y se juntaron las dos y pusieron una productora y le va muy bien con... ¿Y quién hace el menú? El menú tengo El gente volumen de la especializada. publicidad. Sí, tengo café de especialidad, ¿Cómo son las redes sí. sociales de la cafetería? Vamos Sí, ahí. sí, Ah, sí. hola. Lemon- Vamos todo el grupo. Lemon ¿no? Deli Market. Lemon Deli Market. Nos van a invitar, ¿no? Ahí Ahí. está. Sí, ahí venga. Lemon Deli Bueno, Market. y tengo otra historia acá. Hace un mes abrí, porque hablando de lo que vos me decías de las redes sociales, y me decían, che, ¿por qué no haces streaming? Qué sé yo, y digo, qué sé yo, ¿viste? Y digo, ¿y por qué no pongo un canal de streaming? Claro. Y puse un canal de streaming. Muy bien. Muy bien. Puse un canal de Están todos streaming colegas. en el mismo café. Ah, mirá, Lemon, en Lemon. Lemon Live Stream, que es la Ah. primera cafetería con un streaming adentro. Uy, qué Es bueno. como un Entonces, boliche acá que también la Claro, primera más vez, o algo no, así. pero yo fui primero. Está buenísimo, Ah, puedes tomar primero. café mientras Sí. estás en streaming. Yo fui el primero, porque Ah, vos ¿viste? estás tomando. Te ganó. Está Te estás aislado. tomando el café y ves el streaming. Ves ahí. el streaming en vivo. ¿Y qué, Bien. de qué hora a qué hora la haces? Y los estoy programando los programas. Ahora tengo todos los sábados, por ejemplo, todo programa, pero empecé hace menos un mes. Ah, bien. Buenísimo, está. me encanta. Y estoy armando programas, ¿viste? Y alquilo el espacio también. para Repetí los- de vuelta cómo se llama el canal, así lo vemos. Lemon. Live Live. Stream. Ah, pero Lemon está Live. todo conectado, la Vos le cafetería y pusiste el nombre. también el No, no, streaming. mi socia es la que pone. Tengo mis socios que son muy creativos. Uno es es decorador para mí. Nos el ve mejor mucha del gente mundo. de la zona oeste. Vos así- sabés que el otro día, el sábado pasado que tuvimos nuestro programa que se llama Charlemon, Sí, como para... Charlemon, sí. Yo lo Ay, hago me por gusta, y porque Charlemon. yo todo lo hago para Así promocionar lo- la La cafetería cafetería, y olvídate. y mi salón. Entonces, fue uno de los primeros, el primer mejor, más visto en vivo del todo zona oeste. Vamos Bueno. todavía. En la cantidad de gente que lo ve en vivo, ¿no? ¿Estás en pareja? No, ¿No? es ¿Cuánto soltero. hace? Y hace un tiempo. ¿Estás igual que yo? Sí, no, No, igual sé no si sé tanto, si te gana pero Cardone no, porque no sé no. si tanto. No, pero No hace... practicás Contale, nada contale de hace celibato, cuánto, ¿no? contale No hace cuánto practicás el celibato. No, hace poquito. Contale, contale. No, no creo. No, yo ya lo Pero vos sé. sabés la historia de Cardone. Sí, me han contado. hace me han mucho. contado. Hace varios- ¿Les puedo contar una cosa de él? Sí, que cuenta. él no se debe acordar, pero yo me acuerdo muy bien. Hace muchos años, no sé si tantos,
¿Se acuerdan Guau, que 80. Matías Salé Ay, había, Mati, lo había queremos a Mati. una persona que quiero y admiro, respeto muchísimo, Quiero yo también. tuvo un brote psicótico Con delirio hace místico. muchos, con delirios místicos, y estuvo internado, y la única persona que no lo abandonó es este señor que está ahí Sí, sentado. Bueno, pero es mi amigo, yo Es no, verdad. es como un hermano Lo para mí. acompañaba Sí, Yo sí. me acuerdo Estaba que haciendo yo fui al teatro. hospital a verlo, porque éramos muy pocos los que estábamos con él. Yo lo fui a buscar a la ruta él, ese día, que se estaba Sí. yendo a Córdoba a ver a su novia, todo en ese delirio místico, Sí. y lo fui a buscar a la ruta. Y no me olvido más que fuiste el primero que estuvo desde el día 0. Siempre. Y hasta- porque no soy yo Y eso lo- habla es muy mi- bien de como vos, te mi lo quería hermano, decir. sí, Cuando te lo te viera, agradezco. te digo- Igual Matías ahora está feliz. El Fenómeno. otro día estuvo en el programa porque está en Mar del Plata y salimos por videollamada y nada, no, bueno, es mi hermano, como mi hermano Matías. Lo que pasa es que la distancia de los laburos y todo eso uno no se lo ve que más tanto, me llamó la atención es que hay muchos que se acercaron a él por cámara. Vos no querías nada. No, Vos, no, o sea, no. vos estabas ahí. Y eso lo respeté mucho. yo me iba con la moto, con Sí, el casco sí. para que Te no lo me... juro, me acuerdo. para que no me, Yo dije, el no día me que lo- preguntaran, no quería que me pregunten. El día que lo conozca, Lío, se lo voy a decir porque fue un Gracias. gran gesto de lo que hiciste. Y la verdad te respeto mucho por eso. Muchas gracias. Un gran gesto. Él hubiera hecho lo mismo por mí, o a un amigo Qué uno lindo. no lo puede abandonar en estas situaciones y me pone muy feliz que pueda haber salido y está bárbaro y está con casado. Y una fue energía, muy está criticado Matías Salé. Fue ¿Eh? muy criticado Matías Salé. Y hay muchos que quisieran tener la pareja que tiene hoy. No, Lo y que Sí, aparte, dice pero está, bueno, pues lo pero las criticaron críticas, viste, las muchísimo. críticas. Mira, La yo gente le voy a es muy- decir, la yo lo gente es conozco muy y es dura, una muy persona. tajante. Mira, Tan solo buena, se le Mati. tiran las piedras a los árboles con frutos. Sí. ¿Sabes que me voy a quedar con esa frase para el Es resto de hermoso. Yo mi te voy a vida? decir la digo otra, siempre a mí. para que te la guardes. La gente te perdona todo menos el éxito, amigo. Sí, también es cierto. Pero bueno, yo tampoco... ¿Qué es el éxito en definitiva? Oh, Lo que somos nosotros somos exitosos. No, fin, yo no que la sé, cuenten bueno, como yo no quieran. ¿Qué es el éxito? Es qué un es el momento, éxito? ¿no? De esplendor. No, donde para todo mí solamente- para te mí el levantas y éxito, yo te después digo, Es un éxito personal. el éxito es estar bien con uno mismo. Exacto. Cuando uno se encuentra con uno y sabe que esto es lo que quiere hacer y es coherente con uno mismo, pero cualquiera, no te hablo de que, aunque no lo conozca ni el loro, digamos, no estoy hablando de nosotros los artistas No, que no, somos tan cualquier especiales. éxito, cualquier tipo. Del tipo que está barriendo acá ahora a la Sí, mañana, sí. que está cagado de frío, y Sí. el tipo está feliz y se encontró consigo. Él es un exitoso. Totalmente. No necesita trascender a la fama ni nada. Porque inclusive yo creo que los que están expuestos a este tipo de medios y todo esto, y el éxito, y ahí te marea un poquito. Obviamente, Te mareas, claro que se sí. la Entonces Igual ahí- todo lo que son los medios y las redes sociales te quieren vender que el éxito es la fama y la plata. A mí me preocupa. Porque te lo quieren vender de esa Es forma. preocupante. Me entendés? preocupa. Porque no es algo que uno se lo crea, Me es algo que preocupa te esto. imponen amigo. también. A mí me preocupa Ay, esto. sí, sí, Yo me porque es preocupa, adictivo. no por. Yo Es por suerte, tremendamente adictivo, por tú estás todo el suerte, día, taca, 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 y tengo te- hijas grandes, hijas profesionales, hijas que ya tienen una carrera universitaria y la tienen clara, digamos. Y hacen lo que les gusta, están en Están un bien buen posicionadas. camino, Sí. están bien con su vida, creo que son exitosas. Sí. Por eso, ¿no? Me preocupan las generaciones de ahora, los pibes chicos, los que vienen, que se morfaron, inclusive la pandemia, el encierro y todo eso. Que eso fue lo que hizo crecer más esto. Claro, por eso te digo, me preocupa mucho porque el otro día se suicidó una chica en Merlo, pues, que no sé, seguía un juego, una cosa media muy extraña, que quedó ahí muy en el medio en la nube de Úbeda. Hay muchos problemas psiquiátricos con chicos muy jóvenes. Sí, el tema de la salud mental. La salud mental es muy terrible. jodido. No hay una ley de salud mental Exacto. que acompañe. No hay una educación sobre este tema. No estamos preparados los adultos para esto. Hay Que eso es mucha lo peor. información que no es correcta también. No, todo no es correcto para mí, ¿no? Hay para mí mucha es que te porque marea. porque vos ves y
claro, si vos abrís el celular, lo único que ves es gente divina, que viaja, que tiene que plata, que tiene sabe plata. cómo va a ser, Que cómo vos, no, mostrar, pero vos sos la un última cartera. pobre tipo y el tipo es el La ¿viste? Si vos- frustración es una de las cosas más Bueno, eso a mí impactantes me en la preocupa. cabeza. No, de lo una que pasa persona. es que Me imagínate preocupa si para le las pasa, generaciones nuevas, si ¿no? le pasa a una persona grande, imagínate a un adolescente No, o a está un bien. A nene. una persona grande. O que sea, no entra claro, en el si en el a un sistema. adulto le cuesta poner cuesta un mucho. límite con el consumo y también lo que toma y le queda en la cabeza, imagínate un adolescente Totalmente. No, de un 15 niño, años o un niño. Claro. Porque arranquemos que los niños ya tienen acceso a Yo cualquier creo cosa, que sí. digamos. No, están Entonces, todo el día con esto. Sí, pero el problema es que tienen acceso a cosas que son terribles. Entonces, Es duro, sí, es muy sí, complicado, ¿no? Falta mucha prevención, falta mucha ayuda. Falta educación, mucho apoyo, falta. mucho. Vos fijate que en los países desarrollados las redes sociales están prohibidas para menores de 14 en años. varios, No en están, varios estamos cortaron. hablando En de, varios países, de para que países. cuando estudian que apagan el teléfono. No, antes de entrar, prohibido, ¿viste? prohibido tener redes sociales. No te estoy Es diciendo genial. solamente lo de los colegios que para mí no tendrían, o sea, lógico, no pueden llevar, creo que acá tampoco, no sé. Pero digo, las redes sociales están prohibidas para menores de 15, 14 años. Creo que es un problema que tendríamos que estar hablando Vamos a tener muy, que llamar pero a muy Elon seguido. Musk, a mi novio, y decirle que pare con toda la IA. Porque a Dani le gusta Elon Musk. Sí, lamentablemente me encanta. Yo también, si me da bola me lo recomo. Inteligencia. No, mentira. Te quiero agradecer por haber venido, tomarte el tiempo. Sé que viniste temprano Un y genio. para nosotros es un honor tener un gran artista Muchas sentado. gracias. Y Yo gracias- quiero decir algo. A mí el polaco, El polaco, ya lo El sé. Pola. que es mi amigo, me llama para cualquier cosa y yo voy a estar acá Qué grande. para cualquier cosa. Porque Era- el polaco es mi amigo Conde. y le debo. Es un conde. No, Es pero un digo, luquete. es un tipo que yo quiero mucho y sabe que yo, porque yo cuento con él todo el tiempo. Y es buenísimo. Y eso hay que valorarlo, por eso les El agradezco. aplauso para este Es gran el actor que amigo. pasó por este programa. Vamos, Ale, gracias. Recordá la obra que se llama Brand. Peluches y bueno, vamos a Ahí estar está. de gira ya. Cuando esté todo ya armadito, la venir a gira, cantar voy a venir. con tu Y vendeme compañera. la cafetería, por favor, te pido. Bueno, les vendo el Lemon, la Sí. cafetería, y también Festiva y Festiva Aire, que es el salón de fiesta. Ahora abrí una parte Ah, también. al aire libre. Vamos, todavía. Estoy invirtiendo en Te está haciendo Merlo. la Pero competencia, digamos, Paula. pero digo, es para, viste, la jubilación. O sea, no, La jubilación. El tema del actor, si no tenés otra cosa, Es Sí, es duro. Es verdad. Gracias, Ale. El aplauso Al bien fuerte contrario. para Gracias, Alejandro. amor. Gracias. Qué gran actor Alejandro este hombre. ¿Cómo es? Müller. Müller. Tigres en la U. Ah, Müller. ¿Qué, Es qué un gran origen actor. es? Alemán. Alemanote. Vamos todavía, gracias, Ale. Bueno, Gracias, gracias. Müller. Qué divino, que lo conozco tanto de la época Lo que de, conté de lo de él, Mar sí. del Plata, cuando Dije- estaba mi hija con Sí. Gonzalo. Estaban haciendo teatro y imagínate. Se lo quería decir porque me fue un gran gesto lo que hizo y dije, el día que lo cruce se lo voy a contar porque lo vi, no lo saludé, pero vi que iba y venía y no quería notas y no hablaba de Mati, entonces creo que se Llegó merecía el y día. es un gran actor y ojalá que le vaya excelente. Siempre Tenemos, hizo éxito. Aparte tenemos- lo ama todo el mundo. Es muy, Sí. tiene una forma de ser. muy escúchame, cómica. el otro invitado, ¿lo metemos ahora? ¡Ay, a Pablo! O hay que esperar. ¡Layuz! Por Pablo Layuz. Lo Mirá, conozco si yo a también de contar hacer cosas de tantas Pablo, yo. guardias. Escúchame, Número uno porque lo conozco hace más de 30 años, creo, por lo menos. Ya habremos Haciendo salido de guardias joda. y- ¿A Córdoba quién es de no él. entrevistó, Carlos no? Paz. Esa es la pregunta. Carlos Paz. Carlos Paz lo manejaba de taquito. para mí el mejor cronista de espectáculo de la Argentina. Y que Le conoce presentamos a al todas. señor Pablo Layuz. El aplauso. ¡Qué falta! Pablito, Hola. querido. Hola. Pabli, vos estuviste con mi bebé, Así con es. Garfield, un día que tenía una nota con Pamela David, él se quedó Acercate cuidando al en el micrófono. carrito. Me quedé cuidando en el carrito, a Ricardo, sí. a Garfield. Mi A Garfield venite más fue para el acá, año si no te quedas pasado. afuera de la mesa. Che, le mando un saludo a todos los chicos old school. Sí. ¿Sabes quiénes son los old Venimos school? acá.
Los old school son todos los que hemos hecho la calle durante los últimos 30, 40 años y tenemos una juntada entre todos. Jueves de por medio hacemos un asado, nos juntamos. ¿A dónde? Estamos hablando a la vuelta del canal en lo de Mario Lange, el pintor. Sí. ¿No? Ahí tenemos nuestro lugar y nos juntamos. ¿Cuántos son? Más de Una 30. banda, sí. Una banda. Más de ¿Está 30. Guati ahí? Pasa que ¿Más está, Guati sí, también? está Guati, están todos los chicos que alguna vez te han entrevistado, que te aman y ya te vamos a invitar un día a comer el asado. Ay, bueno, yo en lo de Cosano había un montón también de Claro. chicos que estaban todos Esa es la ahí. nueva generación. La que está viendo la ahora. Nosotros nueva. somos los viejos, digamos. Sos como, El old school, de como verdad. Gran Hermano, generación dorada, los viejos, los jóvenes. Sí, no soy tan dorado, pero... Contanos Somos tu los presente, Pablo, hoy. Y hoy laburando mucho, bueno, en América con Secretos Verdaderos, con Luis, y en Infama los domingos. Ay, te gusta, vos sabés mucho, de mucha historia. Pablo está sabe más que también los conductores. La productora, América es América. La página de No. Pablito Ah, Layo está todavía. tengo, sí. tengo el sitio y ahora trabajando mucho porque yo tengo una radio a streaming también en Carlos Paz, que es Radio UO, ¿también? sí, ¿A qué hora? de 18 a 20 todos los días. Entonces me conecto desde mi casa, pero viajo mucho también para Carlos Paz. Tengo mis hijos, tengo mi novia Sí, también ya en sé, Córdoba, sí. así que viajo bastante para allá y después el resto de los días estoy acá. ¿Tus como hijos andándome. qué edad tienen ya? 16 y 13. ¿Viste? Están enormes. Tremendo, sí. El 16 está más alto que yo. Pasa, ¿sabés? no sé, ¿Cómo? pasa los Y usted lo han años. visto todo chiquitito. A todos ¿viste? los vimos de Sí. chiquitos. Lo ve ahora de que no Bebé. más. ¿Cómo ves? Mirá, yo te conozco tanto como Dani, como todos los que estamos acá. Te conocemos hace muchos años. Uf, anécdotas. Y creo que a medida que fueron pasando los años, fue cayendo la temporada. Sí, hoy creo que están en crisis, ¿no? Pero creo también por la cuestión económica, la gente no tiene un mango, la gente que ha ido mucho al verano a Villa Carlos Paz, No, va pero con lo Carlos justo. Paz, es impresionante la cantidad de obras. ¿Cuántas? También un montón de obras este año, hubo cerca de 100, ha habido otro año 120 y pico. Y no ¿Y hay para trabajan todos. todas? No, por No, eso no hay, trabajan no hay. 3, 4, 5. No. Después hay mucha gente que lo hace porque quiere despuntar el vicio de hacer teatro, ¿viste? Y hay que, no te digo que regularlo, pero hay como un llamadito de atención. Siempre me cuenta Eduardo Giordano, que es el productor, que fue uno que hizo Extravaganza en su momento, costaba $50 la entrada cuando fue lo de Flavio, ¿no? Hoy no podés tener una entrada de $50 para un teatro de verano, ni a Exacto. palo, y si no, no te mirá. dan los costos. Entonces todo, viste, se vino abajo y está complicado. ¿Y qué opinas? ¿Que es mejor la temporada de Carlos Paz o Mar del Plata? Porque No son conozco la temporada de Mar del Plata, ¿no? Pero sí sé que muchos que han compiten, sí, fuerte, pero sé que muchos, especialmente también los actores que han hecho las dos, les gusta mucho Carlos Paz porque está todo como muy cerca. Y hay una comunión, digamos, entre los actores porque se juntan todos en el mismo restaurante, van a los Yo mismos me acuerdo, lugares. yo hice compartís temporada mucho. con Ginsburg, ¿te acordás? Sí, tremenda temporada. Estaba Jessica y yo iba con mi mamá, que vos me hacías guardia, que yo tenía un novio ahí, pero me ¿Quién será perdonaba. el novio? Me perdonaba, yo ya no sabía porque él sabe todo. Pablo me ha Disculpame. perdonado, pero ¿sabes cuántas? Hasta vos también te has Aquel, perdonado. aquel, olvidaste. Está ahí, Me lo perdonó vi un montón. todo, pero mira para el Vos costado sabés y que una vez dice, estoy saliendo de un hotel, esto lo voy a contar. ¡ay, de un telo! No, estoy saliendo del distrito, Ah, del El Hotel de Distrito. Carlos Paz, ¿El telo? y yo estaba... No, el estaba Hotel solo, Distrito. pero no quería que nadie se entere. Y estoy bajando al desayunador y viene y me hace, hola. Y para en el mismo lugar estábamos nosotros. Yo agarro y no te la puedo creer, hijo de puta, ¿por qué? Estaba... Digo, por favor, te digo, no cuentes nada. No sé. Hola. Me decía, digo, bueno, te prometo que no voy a contar nada, ¿viste? Y ahí está, y he estado. Pablo tiene algo que todas las personas que trabajan en este medio lo quieren. O sea, no Porque conozco él- una persona que no lo quiera, Pablo. Él no es invasivo, él te respeta y Sí. sabe Yo cuándo creo- te encuentra y cuándo te pregunta, pues ya es obvio. A ver, yo creo que acá, en una temporada de verano, si yo en una temporada de verano la termino peleado con alguien es porque fracasé. Porque la verdad, la temporada de verano es para disfrutarlo, para que a vos te vaya bien, para que a vos te vaya bien, a nosotros nos vaya bien, a la gente le vaya bien. No, para tener conflicto, pelea. Por Yo eso qui- es yo demasiado quiero que me malo. cuentes. ¿Tuviste un momento grave en la noche? Sí, eso, una Sí, anécdota bueno, así, por ejemplo, fuerte. cuando fue lo Creo de que- Charlotte Canigia, y lo de- Ay, y cuando se terminé en la pelearon con el policía. hermano, el otro, claro. ¿cómo era? El Y con modelo. Sofovich Eh, también tuviste un re drama. Con ¿no? Sofobi también, Ah, no, digamos, ¿te ¿no? acordás?
¿Qué Con pasó? Sofovich fue Sofovich? muy fuerte lo de ¿Qué Sofovich. pasó? Fue fuerte e innecesario también, Sí. ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, se dio de esa manera. Ahí tuve que tener mucho control también con respecto a mí. Él te faltó porque mucho respeto. me lo venía haciendo antes también, ¿viste? Pero a mí me daba mucha pena porque yo tenía mucha admiración, por su carrera, por cómo él. Antes de haber empezado todo esto, compartíamos un montón de café. A mí me gusta la temporada de verano porque después de las notas te quedás con el famoso y compartís, ¿no? Y todos tienen un montón de historias para contarte. He hecho grandes amigos, como el caso de Emilio Dizzi, donde hemos pasado. Lo más lindo está de lo que pasa después, ¿viste? Exacto. Vos Después sabés cumplimos cada mucho. uno con su trabajo y listo. ¿Te has guardado muchas cosas? ¿Muchas? Muchas. Antes nos podíamos guardar mucho más. Ahora no, Porque no hay. lamentablemente. No, porque hoy todos Hoy te cuentan sacan todo. foto enseguida. Todos cuentan Todos todo. cuentan todo aparte. Hoy sí, ¿entendés? ¿no? Claro. ¿Ya están más abiertos? No, la misma gente con sus redes y sacan fotitos y, Hoy el y celular es una cámara. y si no quieren contar con quién están, sacan una fotito para que se vea, para que crean, viste, crear así unas dudas, a ver con quién está, con quién Antes lo está. hacían ustedes, que era la foto robada. Que Claro. el mismo actor o al mismo famoso te llamaba y te decía, mirá, voy a estar acá en este restaurante con alguien. Vení, sacame una foto de atrás 1000 veces. Un montón de veces lo hemos hecho y ahora, viste, eso se perdió y tampoco está el código de muchos chicos que están haciendo nota en la calle. Muchos chicos quieren ser más famosos que el propio El famoso, entrevistado, sí. ¿entendés? Escúchame, de todas estas divas que has entrevistado, Susana, Moria, Mirta. ¿Cuál es de las tres totalmente diferente? Totalmente diferente. ¿Cómo La es? más Contame cercana con es cada Moria. Moria. Con Moria. Pasa que yo por ejemplo, con Susana no he compartido mucho. Mirta ha ido siempre más que nada a Mar del Plata. Me ha tocado entrevistarla muchas veces acá. ¿No? Mi admiración total con Qué esa mujer, hoy, tremenda. te juro, Tremenda, la vi en el tremenda. desfile, una diosa. Tremenda. Es un ejemplo de mujer que todas las mujeres deberíamos seguir. ¿Tuviste La verdad que ¿tuviste Es algún impresionante. artista que digas, pero decilo, que digas, fue insoportable entrevistar a esta persona? De insoportable en qué sentido, si se... El trato con vos, el que no quería, el que te, o sea, que Que la no pasaste responde. mal. Mirá, me pasaba mucho con los chicos de Gran Hermano cuando apenas salían de la casa, ¿viste? Se creían que eran dioses. Sí. Y varias veces lo tuvimos que cortar el mambo, decirle, flaco, como vos hemos visto pasar 80, Sí. ¿entendés? Va a durar 3 meses hasta que venga el otro programa y después no existís más, así que no sea boludo. Pero Así, es que es así. ¿Ves que pero así, la Gran verdad... Hermano es casi- Los Sí, que le pasen decíamos- los endiosan son muchísimo muy en Gran poquitos Hermano los también. que llegan. No, y aparte antes era tremendo, viste cómo era la situación. Pero después Sí. terminamos siendo grandes amigos, por ejemplo, con un montón de los chicos de Gran Hermano en su momento. Ahora fueron que estás entendiendo. mirando, ¿qué opinas de la bomba que está tan caída? Ah, ¿Qué yo la pasó? bomba la quiero un montón. ¿Pero también. qué pasó? Porque está triste. Yo también Sí, le daba está con triste. guerra divina. Sí. Y está caída, está en Y es muy difícil estar adentro de esa casa encerrada. Es ¿Y muy entonces a qué difícil. vas? Y al principio te mueven por ahí tal vez un montón Pero de cosas. yo creo como que para ir. vas a probarte vos, no Sí, a obvio. competir y a fijarte con el otro, a ver qué me saca. Ay, qué Para está mí, más linda. para mí está todo arreglado, es una mentira, Gran Hermano. Este último yo creo más pasó? como vos que otra cosa, porque hay mucho manejo, mucha entrada, mucha salida, plata de un lado, plata del otro, que fue perdiendo ese encanto que tenía. Plata porque le pagan fortuna a Andrea, decir. Andrea, otro más también que han ido. Bueno, ¿cómo bueno, es? que Grecia Colmenares también no viene A por Grecia 2 pesos. Fortuna, me ¿entendés? imagino Charlotte también. Charlotte también. Debe que haber ha unos cobrado contratos de también. por día de cuánto. Y no sé, se hablaba bastante con respecto ahora a lo de Andrea del Boca, Dos- ¿viste? dos- Pero sí. $2.000 por día. Sí, no sé si tanto, pero Sí, habían dicho eso. pero también debe haber promesa también para hacer otras cosas con el No, canal. ¿Y del Martín Fierro? Porque estábamos hablando con el... Yo Con lo el escuchaba recién con el huevo. A ver, yo tengo un concepto marcado con el Martín Fierro. Martín Fierro es esto. Entonces dejen de hinchar los huevos con el Martín Fierro. O sea, si te lo dan, ponete contento, ¿Vos disfrutalo. formás parte del jurado? No formo parte de Aptra. ¿Viste? Si Aptra. estás nominado, andá, disfrutá de la fiesta. Y si salís, buenísimo. Y si no salís, no vas a ser ni peor ni mejor. ¿Entendés? Porque lo ganes. Si lo ganas, no vas a ser mejor. ¿Qué Y cantidad si no de lo ganas, número de jurado hay? El que en forma. teoría 100. Son 100 más o menos, personas. claro, los que están formando en este momento Aptra. Sí. Pero no sé si votan todos. Muchos no votan muchas cosas porque no conocen, no saben. Hay mucha gente que ya quedó grande, que no consume tanto. Y después están los arreglos mismos que tiene el Martín Fierro, que tiene que ver. A Con ver, el Telefe, canal. claro, Telefe pone un montón de plata.
busca rating, ¿me entendés? Busca acomodar un poco las cosas. Y está bien ¿Y que así quién sea. arma las ternas? Por eso que son Wanda, tan decís vos. mixtas? Wanda, a ver, Yo creo que ganó lo mediático de Wanda, no el programa. Wanda ya estuvo mal la nominación, porque no podés nominar a una conductora que hace todos los días un programa en vivo Grabado. a alguien que ha grabado un programa. Le Pero ganó tampoco- Moria. Claro, pero tampoco podés hacer un programa, unas ternas, digamos, para Programa conductores en vivo, grabados, en programas en vivo, vivo, sí. porque si no, no termina más. ¿Entendés? Por eso, ¿viste? Este es un juego. Hasta la propia Moria lo explicó. Moria el año pasado tampoco tuvo mucho tiempo en pantalla como para tal vez evaluarla que el año pasado. Entonces digo, es un juego, tenés que jugarlo, Y hay que disfrutarlo, divertirse, hay que decir que ahí va, el divertirse. que salga- Si estás nominado, disfrútalo, andá con tu pareja y disfrutá la noche. No te Y la si lo ganás, creas. todavía mucho más. Y después, si no lo ganás, no vas a ser mejor ni peor. Claro. Yo tengo 2 Martín Fierro del interior. Y cuando me enteré, cuando me, no sabía. yo fui mucho tiempo productor periodístico del Lagarto en Córdoba. Y cuando me enteré cómo eran las votaciones, dije, bueno, este es un chiste, muchachos, disfrutemos. Sí. Porque mandábamos, en esa época vos mandabas un cassette con el programa. Sí. Llegaban cassettes de toda la Argentina, de todos los medios que se te ocurran, de todas las ciudades, de todos los pueblos, de todas partes. Y en teoría escuchaban todo y evaluaban. Pues sí, bueno, ni en pedo. Y ganábamos nosotros porque el Lagarto es conocido en Córdoba. Y si no teníamos un competidor, digamos, que fuera local donde se hacía el Martín Fierro, lo ganábamos. A mí me seguro. pasa con los Carlos Gardel, que te voy a contar, que hasta te resulta gracioso, porque, por ejemplo, te nominan. A mí, cuando yo gané el Gardel, me nominaron, escucha bien, el Dipi, que era reactual, Rafa, que estaban separados hace como 50 años, los Palmeras, que bueno, los Palmeras, son los Palmeras, y después un grupo del año del orto, y vos decís, no tienen ni la más puta idea de lo que están nominando. eso. ¿Entendés? Yo Porque son pregunto, gente grande claro, que ¿quién quizás... hace las Pará, ternas? y en los Gardeles tenés los sellos atrás, Sí, las obvio. productoras Sí, atrás, todo. ¿entendés? Ah, es todo. Tenés todo eso. Pero es así, en los Oscars pasa lo mismo. Sí. El problema está cuando van todos puntualmente a hablar de los Martín. Y esta historia que inventó, Luis Ventura, Sí. le da de comer y consigue que los 100 personas tengan su obra social, tengan su resguardo el día de mañana, ¿viste? Lo ha hecho crecer. Entonces déjalo, ¿viste? También está lindo esto de la discusión, ¿viste? Que se arman y todas las Claro, cosas. porque hace crecer más. Y es parte también del- Es parte del folclore Exacto. también. Y sigue. Pero también vos está bueno, sigue. mirá, los diseñadores van y muestran su ropa, ¿viste? La industria argentina textil también se muestra un poco. Es un poco el circo y es por eso que es tan prestigioso. Hoy si vas a hacer una visa, por ejemplo, para Miami y pones como algo antecedente tuyo, que estuviste internado para un premio de esto, Martín Fierro, ¿entendés? Recontra vale. Sí, pero más vale que a mí me valió por el Gardel, la Bueno. esa. Ay, También. me estoy acordando que conduje junto a ti un desfile de Marcelita Guerra, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y Sí. de Y también la hicimos ropa algunas también. cosas en Carlos Paz conduciendo también un evento en algunos boliches, ¿te acordás? Ay, te acordás. Que estaban todos disfrazados también. Tenés razón. Y ahí estaban toda la colectividad y todos los artistas. Tenés razón. Ay, me olvido, es verdad. En Zebra fue. ¿Cuánto? Sí. Ay, Vos qué sabés que hermoso. Pablo es una Zebra, el otro día le contaba, te estaba viendo en un programa, no me acuerdo en cuál, creo que fue en el domingo, y le contaba a mi mujer, le decía, vos no sabés lo buen tipo que es este Sí, pibe". re bueno. Y es tan Un bueno amor. porque vos sabés que yo tuve muchos quilombos mediáticos Oh. grosos Oh, y me he encontrado con cada pelotudo en el camino. Y, ¿Querés dar nombres? Un montón. ¿Querés dar nombres? No. Me acuerdo que con el primero, un el nombre, primero que me di peleé uno, un y que nombre, lo quiero Dipi. mucho y se lo dije acá el otro día, con el ¿Quién? primero que me peleé fue con Guati. ¿Con Guati? Guati me fue a tocar el timbre Claro, del estuvo el departamento. otro día, Guati. 6 horas tocándome el timbre del departamento Mar del Plata así. Y bajé y le dije, déjame romper las pelotas, Guati. No te voy a dar la nota. Por favor, te pido. Me voy arriba, me tocaba el timbre de vuelta. Y digo, este chabón. Digo, no, él es más centrador. Él te entra por otro lado. Él te espera. Sí, no, te entra por Él otro te lado. espera y te ve de allá, de lejos, pero te observa. ¿Hay Me límites encanta. para obtener una nota? sí, obvio. Primero la otra persona en sí, ¿entendés? Hay cuestiones que... también la evaluás en el momento, ¿viste?
no sé cómo decírtelo ahora, pero lo evalúas también en el momento. A veces me ha pasado que me comí el garrón, no hacer algo y después te das cuenta que el propio famoso pasó, no sé, caminó 2 cuadras y terminó haciendo una nota. Por eso yo muchas veces le digo a todos, vos tenés que entender que también yo tengo que cuidar mi laburo. ¿Entendés? Si yo no te hago ahora y viene otro y te lo hace, ¿entendés? Me contra A mí lo que jodés. me hacía él, que era buenísimo, creo que es súper respetable. ¿Qué técnicas te usaba? Me llamaba y me decía, escúchame, yo estoy acá, ¿me vas a dar la nota? No, se iba. Porque ya sabía que no se le iba a dar y no iba a perder el tiempo. No perdía el tiempo. O si no, me decía... Y también te digo una cosa, a ver, muchas veces me ha pasado, escúchame una cosa, hacemos la nota, contéstame lo que vos querés, son 5 o 10 minutos que perdemos, yo me voy, vos te quedás tranquilo. No hablo del tema y listo. Claro, O sea, y después quedamos de acuerdo, y más en Carlos Paz, te volvés a encontrar con el famoso un montón de veces. todo el Igual, tiempo. Pablo, vos trabajaste en la época dorada de la televisión, la época De los quilombos. de los quilombos reales, La verdad de la que sí. televisión y de, o sea, ¿Cuál todos fue el peor? los móviles. O sea, ¿no extrañás un poco la época de Real, por ejemplo, donde, Sí, Real donde había tenía- el tenía folclore una- de la televisión Real argentina? tenía una gran ventaja, ¿no? En el cual vos podés estar haciendo el móvil y él está generándote la nota que después tenías que hacer. Claro. O sea, vos le contabas algo, ¿entendés? Y él te, no sé, le decís, sí, porque hace mucho calor. Che, pero hace mucho calor. ¿Y en los teatros cómo están? ¿Hay aire acondicionado? Entonces vos ya te daba para investigar después si había aire acondicionado en los teatros. Muy hábil, Jorge. ¿Entendés? Claro, viste, sobre la marcha te iba armando y te iba produciendo todo. Claro, Y- porque Real es muy odiado también, es una figura que muchos, digamos, no bancan, pero en la época de Real, todo lo Muy que era el bueno. mundo de espectáculos y todo... Era el Jorge Rial. Claro, era Jorge Rial Y Jorge empezó a armaba un escándalo siempre Empezó a con las mostrar- notas. ¿Con él? Sí, hasta el día de más. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o hoy que le escribí? Ayer le escribí porque por unas cuestiones y me contó que estaba de viaje, estaba volviendo ahora, dentro de poco. Pero, a ver, no soy amigo de Jorge. Claro. No, pero son De colegas, 20 años porque, la verdad, fui 2 veces a su casa, ¿entendés? Pero siempre tenía muy buena onda. Claro. Cuando hubo algunas cuestiones que se zafó, me acuerdo una vez con los cordobeses, lo agarré y le dije, ¿me entendés? Lo hablamos, me entendió. Cuando pasó el descenso de River, el hincha fanático de River, fue el primero que me llamó porque sabía que yo estaba en la cancha, preocupado por mí. Mirá ¿Me vos. entendés? Claro. Yo salgo de la cancha, ni mi mamá ni nadie me había llamado, salgo, Real. ¿Y qué haces? Boludo, ¿estás bien? Porque sé que estabas en la cancha. Sí, Jorge, estoy bien. son Pero detalles. está, el hincha fanático de River, acaba de descender su club y estaba preocupado por mí, que yo estaba en la tribuna de Belgrano. Sí. ¿Entendés? ¿Y cómo estás con lo de Belgrano? Ah, feliz. Es el primer campeonato que logran, ¿no? Sí, increíble. ¿Lo viviste en Córdoba? Lo viví, sí, estuve en Córdoba, lo viví a pleno, estuve con mi hijo, con mi primo que vamos a la cancha de que tenemos 11, 12 años, ¿me entendés? Entonces, ¿Cómo feliz. haces en la semana? ¿Vas, venís? ¿Cómo es tu vida? No sé. No, Tantas Porque lo veo cosas. en Córdoba, Hoy estoy viene, acá. tiene la novia allá. ¿Cómo haces? Hoy estoy acá y Una te- semana tuya, desde la mañana a la noche. ¿Cómo haces? Es que no sé Cubrir cómo me voy, o sea, notas. yo vine ahora, no estoy cubriendo notas, no estoy haciendo calles, sí estoy produciendo y mucho lo que es Secreto Verdadero. Es más, este sábado vamos Es a más tirar, difícil vamos, eso, sí, ¿no? vamos a tirar una bomba. Tenés Bueno, que la hacer un productora, secreto ¿cómo se verdadero, llama? amigo. Me olvidé el nombre. La Alicia Pedrero. Alicia Ah. Pedrero. Me tenés que hacer un Que secreto la verdadero, amo. amigo. Tenemos que hacer un Secreto Verdadero. Sí. Mira, A los dos. le voy a decir algo. A mí me hicieron una vez. Tengo, Sí, que me hacer parece que- tengo que hacer un pase con otro conductor porque este servidor se va a trabajar a otro ¿Dónde te lado. vas? Ah, es cierto, Me se tengo va. que ir a tocar con la banda. Así que vamos a presentar al otro por favor. ¡A vení. Richard! Vamos, Un Richard. aplauso para Richard. Lo conozco de algún lado, lo conozco de la tele, me parece, ¿no? No, qué Ah, de las guardias, ¿sabes las guardias que pasamos? Los dejo con Richard y las Todo bien, mi preciosuras. amor. Qué linda que estás. Ay, gracias. Te voy a hacer girar, no sé si te hizo girar acá el galán. Pasen, por favor. Que tiene que ir, dice. Ay, bueno, suerte, compañero. Dame un beso. Suelta. Mucha suerte. Y a vos te ¿Te quiero. va, Dipi, vos? Sabés que te Se quiero va, mucho. tiene Bueno, arranca show. gigante, dale. Yo también tenía. ¿Cómo andás? Dios los bendiga. Arrancó el Hola, picante. bienvenido, Ahí le metemos suerte. una Mucha merda. Bueno, ya que esta pregunta, Pablo, te la tengo que hacer. Sí. Te la tengo que hacer sí o sí. Sos una cara histórica de Intrusos. Realmente, Qué feo, yo ¿sabes? necesito saber, y todos necesitamos te saber tiró el calendario ¿Qué encima. pasó? ¿Cuántos años de ¿Qué periodismo? pasó ¿Ves? con Qué cara Intrusos, histórica, Pablo? ¿cuánto? 30. Necesitamos saber todo eso. ¿Para cómo? ¿Qué pasó con Intrusos? ¿Por qué ¿Querés por qué me contarnos? fui? Exacto. No, lo conté, me parecía que
no había sido un buen año el mío el año pasado, ahí como panelista. Los chicos están haciendo un programa que es lo que ellos quieren realmente hacer. Y yo no me sentí poder acompañarlos, digamos, en esta instancia. Entonces, con lo que hice fue, me fui de temporada y antes de irme de temporada le avisé a la productora general, le dije, mira, yo sé que ellos quieren renovar el panel. Si consiguen renovarlo, no se preocupen por mí, ¿viste? Porque me gustaría quedarme, pero si hace falta, doy un pasito al costado. Armaron un lindo equipo, entonces le dije, chicos, armaron un buen equipo, ¿entendés? Déjenme que yo me corra, porque estaba ¿Pero como... por qué? La gente te quiere muchísimo. Pero o sea, también sos tiene que ver conmigo histórico. porque estaba cómodo, estaba cómodo. Por ahí me sentía más un espectador viéndolo y me divertía mucho Rodrigo, ¿me entendés? Payares y cómo iban armando las cosas. Pero no estaba haciendo lo que a mí realmente me gustaba. Por Pablito, ejemplo, más que espectador, ¿te sentías extraño en tu propio lugar? Porque fue tu recinto durante no, muchos pero años. pasa que Intruso fue 26 años fue, cambiando. ¿cuánto? Creo que Intruso fue ¿Cuántos años que llevas de periodista? como periodista de los 18 años, tengo 53. 54. Claro, 26 años. Pero hubo un 54. detonante. Pero después ahí. tuve en Intruso 26. No, ninguno, Claro, fui yo el detonante. Cuando contaste esa anécdota, por ejemplo, que se habían peleado dos actores y Paula Varela No, yo lo hizo que- caso no. omiso a lo que vos habías No, contado. ¿Vos- yo lo que dije ahí fue que cambió todo, ¿me entendés? Que no era como era antes. Yo creo que muchas veces me preguntaban si estuviera real, creo que estaría haciendo lo que hoy hacen los chicos, Claro. ¿me entendés? Porque es lo que hoy quiere la gente. Pero lo puse como un ejemplo de que ya cambiaron todas las temporadas, lo que ya lo veníamos acostumbrados. O que tu etapa también se había cumplido dentro del mismo programa. Puede ser también, ¿viste? Pero Yo ¿qué no me ca- sentía cómodo ya, ¿me ¿Pero entendés? qué cambió Entonces- realmente? Y hoy es más divertido, ¿viste? Hoy joden mucho más ellos, se toman mucho más las cosas así en joda, y creo que está bueno hacerlo. Pero vos A mí me vos sos gusta... gracioso también. En los móviles también eras gracioso. Sí, pero no sé, era una partecita, digamos, y ahora es como mucho más, ¿viste? Están los escandalones de Rodrigo. Entonces yo me sentaba y me mataba de risa viéndolos, ¿entendés? Pero... Como espectador. Claro, pero a nivel de profesional no sé si estaba haciendo lo que yo realmente ¿Y tenía ganas de hacer. qué tenés ganas de hacer en este Y por momento? ejemplo, ahora el sábado presentamos un informe en Secreto Verdadero donde lo estuvimos investigando hace como una semana o más, ¿entendés? Y va a ser una bomba, entonces me gusta más ir por esos lados. Claro. ¿A quién? ¿Entendés? ¿A quién? Y no lo va a adelantar ¿A quién? seguramente. No puedo adelantar. Contanos una puntita, yo me vendelo quedé- acá un ¿A poquito. quién? ¿A quién me quedé? No, tiene que ver con la continuidad de algo que estábamos haciendo que tiene que Luis ver con lo Miguel. que pasó, con lo que pasó con Sergio Denis. Mirá qué interesante. ¿Tenés algún dato más ahí de la Sí, investigación? sí, o algo? sí, sí, Mirá sí. qué interesante, hay que verlo. Entonces, ¿A qué hora es? Y a las 8:30 de la A noche. las 8 de la noche. Escúchame. En América. Con esto de las nuevas redes, de toda esta movida, ¿vos sabés cuando alguien pone una foto es falsa, verdadera, de un romance? Está hay veces que complicado, sí. a veces ahora está cada vez más complicado. Más complicado, ¿no? Si es Sí. verdad o mentira. Está O sea que mucho les más cuesta saber. Que también está bueno porque de última si te enganchan decir no, hay inteligencia artificial Claro. y listo. Sirve como excusa espectacular. Ahora todo es IA. Pero hoy está más Es complicado. difícil, porque es exacto. ¿Vos viste? Yo recién lo escuchaba con el huevo y yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que decían recién en esto de ¿Con respecto a qué punto? a regularizarlo un poco, el tema de los chicos y el colegio. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de los chicos del colegio, que hoy tenés un sistema donde todavía existe un pizarrón. Claro. ¿Entendés? Y hoy lo veo, yo tengo mi nene de 13 años, ¿viste? Y se queda mirando esto y diciendo que No se actualizaron. Claro, y el día de mañana, por ejemplo, si en algún momento yo soy de la máquina de escribir, ¿entendés? Bueno, dejamos la máquina de escribir de lado y hoy poder editarlo con vos, Claro. eso Sí. significa, digamos, son otros tiempos y no lo vas a poder parar. No lo vas a O poder lo de parar. la No lo vas a libreta, poder que uno parar. tiene los apuntes. Claro, es porque así. La inteligencia nada, artificial, no lo vas a poder parar, ¿entendés? No, cada vez peor y si no te quedás. Pero que aparte viene de hace mucho tiempo. Vos, mirá, cuando salió el tema de los correos electrónicos, ¿no? Gmail tenía una cosa que vos decías, por ejemplo, te adjunto un archivo y vos no lo pasabas, Gmail al toque, y te estoy hablando hace muchos años, te decía, no adjuntó nada.
O sea, que te estaba leyendo el correo. Claro. ¿Entendés? No, ¿entendés? Y te lo estaba leyendo y hace no sé cuántos años que Y pasó. vos a esos cambios te actualizaste porque en la radio también tenés algo de redes. Tengo radio, de aplicaciones. streaming. No, yo uso. Bueno, yo tengo un sitio que lleva mi nombre porque entendía que las cosas pasaban por ahí. Fue uno de los primeros que tuvo un blog. En su momento Sí, se por llamaban eso. un blog. Fuiste Uno de los un primeros avanzado que en esto de las redes. uno de los primeros que tuvo Twitter, X, Sí, me ¿entendés? acuerdo que- Pero con sí, streaming sí. también fuiste una adelantada. Y con el streaming también veía que esto iba para ese lado también, ¿entendés? Pero nosotros usamos, no sé, hoy estamos experimentando con TikTok. Y cada 2 por 3 nos sanciona TikTok porque hacemos las cosas mal. Pero vamos probando. Es normal igual eso. Yo te pongo un ejemplo hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, se dio una persona, creo que se llamaba María no sé cuánto, lo descubrió por TikTok y pidió el teléfono para mandar un mensaje a la radio. Cuando manda el mensaje, después nos cuenta era de Carlos Paz. O sea, tenemos la radio de Carlos Paz. No sabía que estábamos en Carlos Paz y se entera porque tengo TikTok. Claro. O sea, se entera por las redes. Acá tenemos una community manager, una CM. Bueno, por eso te digo, ¿viste? Entonces, y hoy podés hacer un aviso y publicitarlo e ir dirigido a la persona del segmento de la edad que me corresponde, de la zona donde es, del sexo que es. Total. Y son herramientas, ¿viste? Que son muy útiles también para no gastar tanta plata al pedo. Yo, si me permiten, quiero descontracturar un poco la charla porque la veo muy formal, que está bueno. Hasta ahora averiguamos un montón de cosas del señor, no te asustes. No te asustes. Vos Bueno, ya ¿y me cuándo conocés. fue la última vez que.? No, lo que quiero Hoy a la primero mañana, quiero saber hoy a la mañana. tu abrupto cambio de look, porque yo te conocía de saco, con, Bueno, pero con que zapatos no, formales. el Tenés buena desfile, onda, y no, quiero que me prestes no, las no, el gafas. nombre. De Pablito de Chesco. Pablito. Chesco, Pablo de Chesco. Le mandamos un beso a Pablo que vive acá a la vuelta. Aparte, Pablo también vistió a mi hijo en el lanzamiento de película. Y yo tengo ropa de él, porque es de hombre. Exacto, pero sí. él- Pero te y queda él espectacular. vestido también, los dos. Vos Ahora estás me- infartante, te digo. Yo- Vos también, no te pongas Claro. así. No, yo tengo No, pero otra. Chesco es divina. Y Vos el también, look de Pablito. anteojos, No, ¿viste? quería probarme las gafas tuyas, ¿me las prestás? Tiene, no, ¿Viste este look? tiene Sí, aumento yo de estoy cosas. ¿no? rechicato, Pero él ¿viste te que- apeló este look, empezaste el año pasado ¿Cómo estoy? con este look, ¿no? Porque Sí. vas Te cambiando queda las una onda gafas, así, ¿eh? todo. Me ganaron un par igual. Te queda la onda, sí. No, pero Ah. Pero Tenés aparte que son pedirle grandes. a Él los chicos de empezó- volá. Él usaba chiquitas. Yo me acuerdo que Sí, usaba más fui chiquitas. probando, me dejo guiar Pero bastante este por es lo. su look. Me y ve- esto así, onda Freud. Siempre fue divertido. Muy Lo Freud, que pasa es que Estaba- esto. No, esto también surgió Yo quiero porque. saber, yo quiero saber. Y vos también muy Freud, No, pero pará, están todos quiero saber, Freud con acá. respecto a la fama, porque hablaron de la fama como superados. Yo quiero saber realmente por ustedes, porque, bueno, ella recién empieza, yo hace muchos años que estoy, pero no soy famoso. Quiero saber por ustedes, que los para la gente en la calle, le piden autógrafos y eso. A mí no. Quiero, sí, Daniela. Estaba en las tapas de todas las revistas, Daniela. Eso, Era eso mi es ídola. verdad. Eso es verdad. Escuchame una cosa. Mi hermana. Sos mi ídola. Sos una muñeca Mi hermosa. hermana, era más Y por otro chiquita. lado, quiero saber si en algún momento se les escapó la cabeza, la verdad. ¿Y qué incoherencia hiciste Bueno. vos como famoso que dijiste, qué pelotudo que sé, pero ¿quién me creo que soy Maradona? O sea que. O que te haya pasado algo así. O sea que yo tuve Y cuando. él ve todo. Cuando yo arranqué, tuve una charla muy profunda con Fontana. Y lo habían llevado, el conductor con el cual yo trabajaba era fan y lo llevó a la universidad. Y yo fui el encargado de buscarlo, traerlo, acompañarlo, llevarlo y compartir todo como un día con él. Y Cacho me decía algo que me quedó muy grabado en su momento, que él lamentaba mucho no haber disfrutado más de su fama, ¿entendés? Tratando de evitar a la gente, no sacarse una foto, no firmar un autógrafo, no quedándose charlando con ellos, no siendo uno más, ¿entendés? En su momento. Y eso me quedó como muy grabado. Y traté de que no. A ver, le saco provecho, ¿entendés? Mis amigos me han usado un montón de veces para entrar a los boliches, para Pero entrar a distintos ¿Sentiste en lugares. algún momento que se te había escapado de la cabeza que dijiste, no, pará, tengo que volver en sí? ¿O tengo que volver a estar con los pies sobre la tierra? No, creo que todavía. Creo Porque vos que, sos muy conocido, Pablo. pero creo que me faltó todavía creérmela un poquito más, tal vez, ¿entendés? En ese sentido. Pero. No, nunca. pero la Uno verdad te la que- crees para vos, pero vos tenés una forma de ser muy linda, muy simple, muy Caballero, humilde. muy humilde. Yo Y que- eso no se ve siempre, ¿eh? No, y me encanta que también, viste, recibir esas cuestiones o... a mí no me gustaría no poder entrar a un lugar que no me dejen entrar. ¿A vos te ¿entendés? gustaría andar libremente por la calle disfrutando de todo?
No, es que lo hago, ¿eh? Es No, que lo deben venir hago. y se asustan. Uy, Claro. escondete. Aparte, Está aparte disimulemos que está tiene Pablo. código, tiene código Hola. para laburar. Es buen No, contenido. no. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué haces acá? Yo creo que la gente de la vieja guardia, nosotros somos la patria movilera, ustedes son los old school, Old school. nos respetamos mucho. Claro. Ahora no hay tanto código en la calle, ¿viste? No, por eso te decía, los Ahora chicos. te sacan fotos así. ¿Sabés quién no Claro, tiene código? exacto. ¿Sabés quién no tiene código? ¿Viste? Cami Cancino, ¿la viste? en un quilombo me metí. ¿Qué pasó? En los Martín Así Fierro. Hizo no me quilombo. contaron, no se armó. Contale, idea. Cami. Metí en un quilombo terrible. Con una chica, porque nadie porque- me quería dar nota y yo, tipo, estaba en los Martín Fierro y nunca fui a los Martín Fierro. Pero ¿quién y te yo hizo estaba pasar? en la otra punta y ¿Y viene quién? Yudica Yudica. y me ayuda y me mete No delante va. de todo. Y al lado las chicas me tiraron. Tipo, me empezaron a empujar, empezaron a decir, pero sos una boluda, pero esto me cagaste la nota. No sé, es el quilombo que se armó. Mira. No sé, es el quilombo que se armó. Pero vale la pena, ¿no? Pero ¿Qué fue un pensás segundo, tipo, me si metió viene alguien Yudica. así nuevo. Ahí está, eso, Yudica eso. me mete y No. me Sabés dice, que estás en el No, grupo pero pero agarra y me esperando, dice, ¿qué onda? pero Yudica me No, agarró y yo me dijo, siempre mira, fui- este es Ni- Te no, agarra me el dice, entrevistado, no es que se mete sola Claro. delante de todo. claro, me agarra, Agarra Yudica a y me Yudica dice, y la metete mete acá. al- Y me dice, mira, este es Nico Quiato, me dice. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Le digo, no, ¿Pero quién no, se no. enojó con vos? Las chicas que Las chicas estaban que al estaban lado adelante. mío me dijeron, me cagaste la Porque la nota, me pasaron Lo que por dice. pasa es que ¿Vos ella qué estaba, haces? viste, en la alfombra roja estaba lo Sí. último sola, le faltaba ese, digamos, El ese gancho. timing como para poder estar en el medio del grupo donde estaban todos. Me subí donde arriba estaban- de la valla, empecé a gritar, nadie me escuchaba, me quedé sin voz al otro día y nadie me escuchaba y el único que me ayudó fue Yudica, pero las chicas que estaban al lado casi me dejan pelada. O sea, Es como los literal. desfiles, mi amor. Cuando estás desfilando te sacan la Yo ropa. quiero que me cuente, vas a- Daniela ¿dónde Cardone, está? si le robaron el vestido en algún momento. Ay, ¿En no, dónde fue? olvidate. Los desfiles de Jordano. ¿Te mi codiaron? amor. ¿Te codiaron? Quiero que Se cuentes codiaban una en la anécdota. pasarela. A mí me tiraron. A ver, Correcto. Claro, sí, a era. ver quién salía con Jordano a la pasarela, ¿no? A cerrarle el Salí de desfile. acá. Hola. Y te empujaban para el costado y vos Yo te fui a ver a Pinamar una vuelta. Lo que pasa es que esa exposición y esa foto era. ¿Viste a Pinar- Voy siempre, Jordano? voy siempre, sí. O no, porque había otros. ¿Eh? ¿Piazza? No, cuando se hacía en el viejo En hotel. Pinamar. Hace muchísimos años. Sí. Ahí fui con una familia que me llevaba a mí de vacaciones a Pinamar. Después cuando se empezó a hacer en el golf. En el golf. ¿Cuál fue la pelea más heavy que Tremendo. presenciaste? Pero lo mío no. En los medios, tipo la más heavy. que Así presenciaste. en desfile, en ¿A todo. una O sea, pelea que hayas la fiesta presenciado? paparazzi era una locura, ¿entendés? Cómo se peleaban todas ¿Quiénes, para por estar en el ejemplo? medio. Una pelea que hayas Y visto que en su digas, uy, se momento- matan, casi se matan. Y en su momento era Evangeline Anderson, Wanda Nara, se mataban y estaban en la misma Evangelina, obra. Wanda. Yo Claro. quiero saber, ¿sabes No qué? sabía Ah, eso ¿sí? de Wanda Nara con Evangelina Anderson. No, Evangelina ellos compartieron teatro una temporada Pero, ¿de cuándo estás hablando, Pablo? y cuando Mirá arrancaron vos. las chicas que las Qué lleva loco. Ginsburg a Teatro de Carlos Paz, Chiqui, llegó el chiqui. Ah, Evangelina Anderson se pelea con Wanda Son Nara. medias todos primas. estuvieron peleadas Son mucho medias tiempo primas. muertas. Tuvieron mucho tiempo. No, pero ahora ya fue. ¿Y vos qué, todo en qué la vida. presenciaste en ese Y momento? un momento hubo que ellas estaban en la misma obra de teatro y en ese momento va el ex de Wanda, ¿cómo se llama? El que estaba... Maxi López. Maxi. Maxi, que se llega. Según siempre las Maxi, versiones hubo, ahí estaba el productor de la obra que era Daniel Coma. Daniel Coma era productor y Daniel era... Coma era productor mío con Obvio, Ginsburg exacto. sí, Pero ¿Quién no también- fue productor tuyo? Daniela, dale. Pero Estuviste Daniel en todos los Coma teatros, te haces era, la humilde. Daniel Coma era representante de jugadores de fútbol. Entonces estaba ligado con todos los jugadores de fútbol. Entonces siempre se dijo que cuando va Maxi, va en realidad a ver la Evangelina Anderson. No a Wanda. No a No, Wanda. escuchame, Pero Maxi Evangelina... iba- Escuchá, te voy a qué contar una anécdota porque yo pícaro. también estaba en esa En época. otro, Había empezado en a otro laburar universo, Maxi pica. estaría con Evangelina. No llegaron a salir porque Evangelina dijo que no. Yo lo vi a Maxi. mirá, no lo sabía. Yo lo vi a Maxi, estábamos con Chiche, no voy a mandar al frente a Chiche Ferro. A todos manda al otro frente, conductor a todos de manda al noticiero. frente, manda al Pero si frente a Chiche está todos. solo. Al otro no lo puedo Tomá, comentar vale. quién es. Comentá pero es muy todo. conocido y está en la casa del Canal 9 también. Y le En dicen el Sanse, conde, y le dicen el conde. Era en Sanse, sí. Porque vos estabas en Sanse en esa época, Bocho. Con Alejo Rivera estábamos. Me todos. Y lo vi Con a Maxi Alejo. López, al Burrito Ortega también lo vi. A Maxi López encarándose a Evangelina Anderson. ¿Para estaba con Wanda? Es que Evangelina No la es- conocía, él fue es primero una por vieja, Evangelina. Él estaba enloquecido. Bueno, con Evangelina no le Anderson. termina dando bola y él arranca con Wanda. Y a la vez cae de Micheli me cayó la a ficha. buscarla a Evangelina. A Evangelina. ¿Verdad? Se me cayó. Ahí ella sí. Ah, y ahí sale. Bueno, y un día yo estaba en la disco en Keops, ¿no? Estaba dando vuelta
y doy vuelta como si diera vuelta acá, y a quién veo en la falda de Micheli, Evangelina Anderson. ¿Viste? Me quedan los dos mirando así y me dice, O sea, se por lo ganó favor, a Maxi. por favor, no cuente nada. Viene Evangelina y Pues me estaba dice, con la cámara. Cortame eso, estoy acá, Che, cortame tragame eso. tierra, Polaco, tragame, ay, me voy, marcame me eso. voy. Acá está, la gerenta, Y cortame me, eso. y Haceme me dice, clip, haceme clip. me dice Evangelina, y me da una buena reacción Evangelina, me dice Evangelina, mira Pablito, digo, si yo no pasa nada después con él, quedo como nada, como la loca del momento dejaron que veamos qué onda, y cuando avancé un poco la relación, con el primero que doy la nota es con vos. Ok. ¿Y lo cumplió? Sí, lo Comentamos cumplió. que Evangelina Anderson no es la que El es padrino. ahora. No era la Y no era tampoco. Era bailarina de- Pero Claro, y no era de Michelle el que es ahora. ¿Qué digamos, tipo ¿no? de peleas tenía con Wanda Evangelina, por ejemplo? Celos. ¿Qué has visto? Celo, quién cerraba primero, quién saludaba primero, Tipo, quién. peleas Espera, así espera, de que puteadas ¿cómo De ahí. puteada, sí. Estaban en tu Claro. agencia, Pero el Polaco, Pola las trabajó dos. con todo el mundo. Hola, ¿quién lo Estaba conoces? Sabrina también, Sabrina Rojas. Natalie Weber. Vino con la mamá la primera entrevista. Natalie. Porque Zaira no quería que trabajara en la misma agencia. Era cuando recién. ¿Escuchan Claro. eso? ¿Se Ah, pero escucha? vení acá, Vení, Pola. no quiere contar. Yo No le dije se que lo voy a escucha invitar al nada. programa para que me cuente todas esas historias. Va, si nos puede contar alguna, ¿no? Pero si estuvo hasta con Justin Bieber Ahí, el ahí va a Pola. contar, ahí va a Exacto. contar. A ver A ver, cómo contá. fue. Porque No, él acá, está acá, Soy el atrás. señor que no se ve. en off, claro. Como Por siempre. las dudas. La Como voz de la siempre. conciencia. Como el de Tinelli, que se Son la voz de la esconde. conciencia. Como En el momento que nosotros hicimos New Generation NG Models, NG, no GN, que fue la de García Navarro después. Claro. Una de las primeras entrevistas que tuvimos fue Evangelina, que vino con la mamá y dio la casualidad que también Wanda. Lo de Wanda, me acuerdo en la reunión que me dice la mamá que Zaira no quería, porque yo le pregunté, le digo, ¿cómo llegaste a la agencia? Esto, lo otro, y me contó ella sola, me dice, porque Zaira no quiere que esté, justo había iniciado la de Tomás Darcil, Multitalent, Multitalent. y, la agencia. y Zaira no de quería Multitalent. trabajar con la hermana. No quería laburar con la hermana. No quería laburar con su hermana. No, y No, ahí eran empezó perfiles totalmente Evangelina con distintos. con los Eran desfiles perfiles- nuestros. Y eran perfiles totalmente distintos. Bueno, hasta el día de hoy son perfiles totalmente distintos. Bueno, Sí, en, pero Pero la Zaira, más digamos, divertida es Wanda. en ese momento sí eran perfiles Wanda diferentes. genera show y A ver qué Zaira dice es el más Pola. modelo. Sigue hablando el Pola, sigue hablando. Y Que digo que eran perfiles totalmente diferentes, Zaira con Wanda. con Wanda. Nosotros hacíamos más los desfiles, hicimos Piazza, esto, lo otro, pero también hacíamos los desfiles de O discotecas. sea, de alta costura Claro, y sí, también yo he más. hecho. No, y fueron- profesionales, Era otro estilo, más pero un tema en ese publicidad. momento, Daniela Era- lo sabe bien, era Solán Cubillo, todos Claro, modelos sí, altas. distintas. O sea, si vos las tenés que Exacto. catalogar dentro de la moda, unas más para No, publicidad. no, bueno, Wanda en desfiles no. No, es que ella Wanda, también. Wanda A es ver, más publicidad. la Ella vende más publicidad. Ella vende producto, show. todo. la primera que irrumpe, digamos, en el mercado de lo que eran las modelos más fue clásica. distintas, fue Pampita. Claro. Pampita tenía Bajita. otra Cuéntala qué bajita, pasó con chiquita. Pampita. ¿Estuviste Y con de- Pampita? No. Tuve un furcio al aire, bueno. que fue una de las dos veces que me puse nerviosa. Una ¿Qué con le Maradona y dijiste? otra con Pampita. ¿Qué le- Ey, Para ¿qué Pampita no se pasó? enoja porque sí. No se enoja, no se enoja Pampita no porque se enoja porque no es sí. mi Algo programa. No hiciste. quiero invadir el programa de ustedes. Algo chicos. dijiste. Quiero que cuenten anécdotas ustedes, porque los invitados son ustedes. Y aparte, quiero que Pero termine tuviste vos con un quién te peleabas en la encontronazo. pasarela. No, yo no era de pelearme. Yo soy. No. Te no. peleaban. No, ella siempre fue. Vos siempre fuiste Daniela Cardone. Vos siempre fuiste. No, sí, nunca, ¿Entendés? jamás. Es que no competía, jamás. Si hay algo para mí, tanto cuando estuve haciendo un reality y todo, no compito con los otros, compito conmigo porque sé hasta dónde voy. Y aprendo, observo, miro, estudio. Tengo... Y de ahí saco mis cosas, pero no me gusta la competencia con la otra persona. porque Pero no te han somos. querido pelear No, a vos, me han seguro. peleado, Te han inventado cada ¿Quién cosa te ha de querido mí. pelear a vos? Tira un nombre. Mirá la foto del Vamos, polaco. ahí. Polaco. Al Che, Pola. qué facha que Contá, tenés en la Polaco, fotito vos ahí, que Polaco. estuviste en la- Contame la historia. Yo quiero que me cuente alguna vez, Polaco. ¿Tuviste en la ¿Qué? agencia del Polaco vos? No llegué a No estar, tuviste- pero, no pero tuviste el él gusto. después estuve cuando él estaba en Big Bueno, One. pero hoy te maneja toda la Ahí prensa, ¿eh, o no? sí, ahí me hizo tocar en Big One, de DJ, pinchar todo. Pero yo quiero ver antes que no nos conocíamos, cuando hiciste los grandes desfiles en Bariloche. Ponete acá, Pola, dale. Cada Ven, anécdota. así. No quiere venir.
Manejaba a todas las más lindas, a todas en Bariloche, era tremendo. Bueno, ahí laburábamos con Natalia Fassi en ese momento, Fassi. Sabrina Rojas. Más, no le Bueno, Natalie Weber lo mismo, la compañera acá de él, laburó varios años. El cuerpo iguales. Bueno, Ahí viene. Estoy odiado. Quiero que empieces a contar tus anécdotas, Paula, dale, que tenés re buenas historias para contar. Con Natalie Weber Por también favor. a otra que la perdoné un tiempo fue cuando por primera vez iba Mauro a Córdoba, ¿no? Y de repente aparece, me cuenta un amigo que era remisero, che, ¿sabes que voy al aeropuerto? ¿A quién viene? ¿A quién? A Mauro Rosa, a Mauro, ¿cómo se llama el Mariano? Zárate. Mauro Zárate. Vamos, chicos, más. ¿Cómo Mauro juntito. Zárate? Mauro Zárate acá, estaba jugando en Italia. Y dice, ¿y a dónde lo llevaste? Y me da la dirección, le digo, ahí vive Natalie Weber. Bueno, pará, si quieren cuento una anécdota. Yo con Mauro Zárate me enojé acá. Justo un día vengo con el saco blanco. ¿Lo puedo contar? Esperá, ahí, con ese, perfecto, ahí. Con Mauro Zárate estábamos. Yo estaba con Natalie en ese momento que éramos amigos, que laburamos juntos. Vino con Mauro y no sé por qué se pelearon. Se armó una guerra campal entre ellos dos. Y Mauro Zárate se me voy a la mierda y me pisa con los dos pies el saco blanco. O sea, el que me conoce sabe que para mí eso es terrible. La muerte. No, me voy a mi casa. O sea, ya está. O tiro el saco o no. Sí, tipo, ya Te mató anímicamente. me cagaste el Sí, día. me mató. Me cagaste el día. Me rompió la cabeza. Escuchá, ahí tenemos tu Polis, por favor, Bariloche. Polis tiene cada anécdota. Pero si me llegan a ver lo de no. los hoteles panamericanos, Design me mata. Pero bueno, en ese momento no había mucho presupuesto, pero bueno. Pero se iba con todas las modelos, camionetas, con todo. Nosotros nos fuimos con toda la organización, todas las Tremenda. camionetas ploteadas, todo. Y Bariloche, viste, Bueno, el uno intendente más. no está más, igual no pasa nada. Se puede contar, dale. Ay, no, es maravilloso. Estamos llegando a Bariloche, Vos conocés, obviamente en 3 camionetas. Mandalo al frente, dale. No, Sí, está bueno. contando. Íbamos en 3 camionetas en la ruta. Obviamente los 3 no los conocía, los que manejaban bien. No sé por qué uno, no sé qué hizo un sobrepaso. Bueno, la cosa que cuando llegamos a Bariloche nos frenan los patrulleros, ya arrancamos mal. O sea, le digo, mirá, obviamente tengo a Natalia tengo esto, lo otro acá. Estoy con todas las modelos bueno, Todas las modelos, está bien, 3 listo, me la dejaron camionetas, pasar. imagínate. Esa fue la primera. Después, la segunda fue... El intendente. No, bueno, pero lo del intendente, yo no ¿Intervino el sabía, me intendente? subo al ¿Intervino el buque y estábamos con Verónica Manso, que también era Sí. modelo y todo. Están todas. Llegamos a la nieve, hermoso paisaje, todo. Ay, no Le digo, saben lo bueno, que eran esas producciones nosotros en teníamos, Bariloche. lo puedo nombrar hasta ahora, hacíamos una producción para Jack Daniel en ese momento. Entonces era el whisky con la nieve, todo La chica. hermoso. Las chicas se ponen en la nieve, se Siempre cambian. en bolas hay que Yo no ponerse, sabía que era una está, zona ¿viste? prohibida. Está Tremendo. todo divino, Era un sol algún bosque divino, de- a un bajo frío. cero. ¿Algún bosque Me reservado? cayó todo prefectura, Todo nos prefectura, la chica encerraron, divina, todo nos llevaron bueno. la cámara. Al margen de eso, un día me cayeron las grúas a llevarse las camionetas porque nosotros teníamos otro sponsor que era Fenoglio. ¿Y cómo diste la cara ahí con todas las modelos? ¿Qué se No, tuvo que pará, volver a pará. dedo? ¿Y qué No, querés? ese día me secuestran las cámaras, ¿viste? Las De cámaras, después de la fotógrafos, nos secuestran producción. todo. Es que era un Nada, escándalo. voy al hotel, estábamos parando creo que en el Design y me dice, discúlpeme, el intendente lo tenemos que escoltar hasta la intendencia, quiero hablar con usted. Nada, me dio 48 horas para irme. Te tuviste que Y él rajar tenía de... que prender el producto. quilombo Porque se vos metió. cuando viajaste en los productos. Yo los- quiero los saber cómo solucionaste auspiciantes. eso. Nada, Ay, hablo con el capo. intendente, le pido disculpas, le digo, me dice, no, sos una molestia, tengo 20 denuncias por las camionetas, esto. Desde que llegaste Era a todo Bariloche me está parecido volviendo loco. a Hola, Chiqui Mauro. Grosso. Hola, Mauri. Mauri ahí con el chiqui, están los dos. Era medio loco tipo chiquigroso, Están los manejaban todo a fondo. Emi Sonsoni. Y en Bariloche, viste, era todo tranquilidad, todo, bueno, nos querían matar. Te querían echar de Bariloche, Me no echaron. encontraste. Aparte, para O sea, te tuviste que ir, no pudiste uno de los solucionar. choferes de la No, pero- camioneta, lo llama a la mujer, le dice, si no volvés, no le contó que venía con modelos. Se Ese vio en fue una el que foto. llevó, no Lo querían matar. En un programa de televisión. En una revista. Le digo, si no, pará, no, sale de Bariloche cuando está saliendo, pega 5 trompos, le pega un auto, se va para abajo, se va a la zanja. Nada, mortal. No, tremendo. Lo No tiene que llevaba sacar con cadena. grúa, todo, otra vez el intendente. Nada, fue terrible. Fue Pero- tremendo, pero hizo las Falta que- producciones. Imagínate con todas estas modelos. con Tenía todas. cinturón porque si no, no la contaba, ¿No la ¿no? contaba? No, ¿cuál?
Digo, tenía cinturón cuando se fue al barranco, si no, no la contaba. No, olvídate. No, si vuelve y le digo, ¿qué pasó? ¿Te arreglaste? No, me dice, me hice mierda en la cosa. No Me dice, pudo Pero una mala volver suerte y tenía. hablar La con policía con las puta abajo, me modelos dijo. que iban todas en camioneta y volvían. Imagínate, se va una camioneta y pasa esto otra vez. Era... De tanto y tanto conjugarse con las modelos y las chicas muy conocidas y famosas, debes haber tenido muchas tapas de revista. ¿Tuviste algún approach con alguna en algún momento? No, ninguna. ¿O Todo solo trabajo. profesional? No, todo trabajo, siempre. Sí, pues la tribuna quiere saber. No, siempre fue igual el polaco. Siempre fue. Ahí está Pablo que me conoce. No, siempre fue. No, siempre fue laburo, trato de nunca No mezclar las nunca cosas, mezclé, está no, muy bien. nada que ver. Igual se te ve siempre como un profesional, tanto en el boliche. Un Sí, no, señor. trato Un señor es. ¿Qué personaje de la televisión, los medios, le decepcionó porque se dieron cuenta que nada que ver con lo que mostraban? A mí Pablo Layuz. Dijo alguien de la Lo televisión. conocieron, que admiraban mucho y después lo conocieron en persona y dijeron, che, qué decepción. Ay, No sé, ahí, no. sí. A mí me pasó Sí. A mí me pa- ¿Con a mí me quién? pasó con Franchella, me pasó. No, A mucho le ha pasado ¿cómo con Franchella, sí. Con los dos. Con Tevez Pero cuando ¿por estaba qué en con Boca. Franchella? ¿Con Franchella? Sí, con Franchella porque un día nos estuvimos esperando toda una producción que hizo para Johnson & Johnson. Mirá, asiente con la cabeza ahí atrás, Sí. no sé. Ah, también Lo bravo. tuvimos- Ah, Lo pero... estuvimos esperando para una producción y dijo, chicos, quédense tranquilos que yo cuando salgo le doy la nota. Estábamos todos los medios ahí en el Sí. salón de fiesta este que está en el hipódromo, que no me acuerdo el nombre, que es muy conocido. Bueno, Iba a Janos. hacer una producción de Janos. Johnson. ¿Eh? Janos. No, No, el bueno. Tattersall, ¿no? Ahí el Tattersall, Tattersall. donde se casó Karina Angelini, Claro. nuestra amiga Karina Angelini. Pero Qué te puedo tirar casamiento una a raro favor y capaz que Franchella Daniela... y Tevez. Sí, los dos. Capaz que Daniela me lo da. Ojo que es muy difícil ser Franchella. Yo lo viví. Bueno, Pablo, vos sos más noticiero, es pero verdad, Pablo, ponele chico. que convivimos un montón de veces. Es muy difícil, me ha pasado de Estar con los famosos. con Nico, Cabré, con Mariano, Con todo. con Gonzalo, con un montón de Gonzalo, chicos. con todo. Y es muy difícil el tema de saber que tenés que salir y la prensa y no toda la gente Es es muy igual. difícil. O sea, por ejemplo, yo estoy acá porque me empujaron, si no, a ver, a mí me pone nervioso todo No, estar no acá le adelante. gusta en cámara jamás. Igual el con polaco. con la cancha que tiene Franchella, digo, podría por lo menos haber salido y decirnos, chicos, tres Pero- boludeces y se iba. Nos dejó no, todo no. plantado. Franchella y Pero Tevez, no le habrá dijiste. pasado Bueno, de pero golpe pará. un Tevez, día que Tevez. tenés Ah, con que te Tevez, agarre pero la ¿qué pasó con que Tevez? la Cuando fobia. jugaba en Boca. Pero era chico. Escúchame, un personaje más o menos que me tocó hacer un evento. Que Pablo admirabas había estado- quizás y después te apareció y dijiste, che, ¿qué onda? No. Lo hago entrar por una puerta de atrás, lo escondo, No le se digo, puede decirlo. te digo un camarín. Sí, lo voy a nombrar ahora al final. Por eso creo que él estaba. Enigmático. Lo meto por atrás, lo llevo hasta un camarín. Se merecía un camarín en un evento, ¿eh? Camarín con frutas, todo. Me dice, ¿qué hacemos acá? No, ¿dónde está la prensa? Le digo, no, la tenemos casi a 200 metros afuera, le digo, en una carpa. Vamos. Le digo, no vayamos. Le digo, me vos la haceme contaste, me la caso. contaste. Pendejo, ¿la conté? Ah. Pendejo, vamos, dale, vamos. Bueno, fuimos caminando, imagínate, me ven a media cuadra, se me tiran, Todo pero palomo. aparte no es que había 50 medios. En esa época había muchos. Había de todos lados. Pero estás hablando de una estrella. Maradona, correcto. Claro. Diego Ah, Armando. bueno, pero... Voy Estás hablando de voy con Maradona. Diego, le digo, Diego, para que me avanzo un poquito más, se me empiezan a venir, que en ese momento Beto, Stark, un amigo nuestro, Camarógrafo, camarógrafo, un montón de los pibes, viste, que se me vienen, le digo, bánquenme, vamos a hacer como siempre, cámaras, noteros, fotógrafos, para que todo le quede un plano, sacar la gente, y nada, Diego se sentó ahí, traté de acomodar como pude, porque fue todo improvisado, se empezaron a pelear como hacen ustedes, se empiezan a pelear, bajá la cámara, bajá la mano. Básicamente son los camarógrafos con los fotógrafos. Primero, los que primero Sí. se pelean. Se empiezan a pelear todo. Diego me dice, vos tranquilo, me dice, se pega a pelear, dice, ¿ve que son unos pelotudos? Acá me tenían sentado y no me aprovecharon. Ahora, Se paró y se fue. papá, y váyanse a Chúpenla, con- dijo. La tienen adentro. ¡Ay, mirá! ¡No! Mirá, con Marcelo Tinelli. Se- El polaco, mirá. Bueno, pará. ¿Sabés cuando tenía la agencia? Hola, Escuchá. pero tenés 20 años menos ahora. Hola, hace No, como. eso no hace tanto, hace... No, pará, no fue. Hace un año y Sí, medio. esto tiene por lo menos No, 6 más. años. 2 No, años. menos, 3 años, 4. Esto fue Pará, no antes fue- de- ¿Cuándo? Eso fue... Envejeció para atrás live, el polaco. Hola. En el otro local. No es el día que. Hicimos lo de la... Trek.
Tinelli Sí. estuvo Varias acá. veces. Yo no lo vi. Varias veces estuvo. Ah, boludo, sí. ¿Vos lo viste? Pará. Sí, él mismo lo contó. ¿Qué porque fue así la ¿Vos lo historia. viste? ¿Vos lo viste? Pará, a mí me llega un día, yo estaba. Vení, chiqui. Vamos, Dale, chiqui. chiqui. Vos tenés unas cuantas Vení anécdotas acá, también, chiqui. chiqui. Contá, dale. Dale, chiqui. Escuchá. Por favor. Pero, ¿qué pasa, Le mando un chiqui? saludo a Marce que me prometió que nos estaba viendo hoy. Contame. ¿Nos Escuchate. iba a ver, Marcelo? Pero vení acá. Quiero que Escuchate cuentes una esta. buena anécdota con Marcelo Tinelli. Una Claro, buena pará. anécdota. Dale, ¿No? vení. Algo que recuerdes con Marcelo. Que se pueda contar. Sí, Contala, ya sé contala. a dónde Para va. vos, Marcelo. esa Y vos quiero que cuentes foto. alguna Pará. con Maradona. Conociste bien a Diego. Pará que te cierro, porque no me Con el dejaste cerrar. Diegote. Dale. La de Maradona se paró del sillón, me lleva para el costado y me dice, ¿viste, pendejo, qué caliente que lo dejé? Y nada, lo hizo a propósito. Fue todo a propósito porque sabía cómo empezaba y cómo Para romper terminaba. la bola, ¿no? Me dice, vas a ver que mañana hablan todo. ¿Sabés lo que hubiese sido? Posta, hablaron todo. Mirá, Diego se hubiese enojó. sido Diego, hoy con las redes, manejaba los medios y manejaste. Pará, nosotros también hemos tenido alguna, por ejemplo, de que él comiendo en el corralón y sale Guillermo y nosotros estamos para entrar y Guillermo dice, pará, ¿qué van a hacer? Dice yo, no, dos boludeces cuando salga. Bueno, a ver, espera, sale y dice, ahí Diego dice que no hinchen los huevos, que cuando sale le da nota. Listo, nos quedamos todos ahí. Y cuando salió Diego, salió envenenado, no sé por qué, puteó, le pegó un camarón. Pero todos en la, escuchá, Claro, todo todos eso- en la calle lo conocimos bien y mal a Diego. Claro, por Pero era eso te cuando digo, no estaba sabías mal cómo te Ah, iba a con tocar. Yudica. A mí Pero fue por el que ejemplo me tengo escupió. tengo una mejor cuando fue en Brasil y por primera vez él estaba con Verónica y con Dieguito y me busca y cuando me ve, Cordobés, firma esto y lo levanta y dice, este es mi hijo, la primera vez que él se hace cargo de Dieguito. Mirá mi hijo, mirá. A lo lejos estábamos en Brasil, en Río. Y nos mueve así, o sea, Diego tenía O esas sea, no cosas. sabías con qué te ibas a No encontrar. sabés con qué Diego Maradona te Lo- ibas a encontrar. Claro. pasa Pero que- uno le perdonaba todo porque era Diego Maradona. Diego. A mí me rompió un farol a Luciano, ¿te acordás? El grandote del móvil. Sí. Me escupió. No me pegó el pollo, pero me escupió. Y no se lavó la Yo cara estaba, durante 2 semanas. Me mandan a la casa de los padres de Diego, ahí en Devoto. Lo estaba esperando a Diego. Y llegó en un Mini Cooper, lo dejó estacionado arriba de la vereda. Se bajó y dice, ¿ustedes qué mierda hacen acá en la casa de mi viejo? Y se vino hacia el lomo y digo, se me viene Maradona encima. Lo metí a Luciano. ¿Te acordás, Luciano? Le agarró el farol a Luciano, se lo reventó contra el piso, los Se faroles rompió viejos. todo. Ah. Y a mí me escupe y me pasa el pollo por el lado. ¡Ay, qué Y se va. asco! Pero bueno, ya a Diego le perdona todo porque es mi ídolo, lo quiero. Lloro, sigo llorando por Maradona. Pero a Diego se le perdonaba todo eso porque él Y aparte- yo lo quiero. Diego era- Ahora me lo hace otro, el polaco con Moria ahí. Moria, Ay, Moria, yo la necesito Wanda. conocerla, La Wanda, Moria. genia. Te Mi está sueño- produciendo el programa. Este año quiero conocer la Moria. Aparte, Moria es lo más. Quiero conocerla. Es lo más. Realmente. siempre una genia, Moria. Moria hasta el día de hoy me ve y me pregunta cómo está tu hijo Juan y Fran, ¿me entendés? Y hace no sé cuántos años que ni los ve, nada por el estilo, pero se acuerdan los nombres, te Ay, pregunta, nomás. saben que tengo 2 hijos. Se ¿me lo entendés? contaba el otro día a Daniela, le digo, ¿se acuerda? Ponerle cumpleaños, che, feliz cumpleaños. O sea, tiene es esa cosa que única, decís, Moria. Bueno, Diego también, ¿Qué Diego también pasó se el acordaba otro de día todo. con Fernanda? Sí, pero llega un momento que pobre Moria Sí, que ¿Qué se... le pasó a Moria? Que estaba muy, ¿no? Y Del sí, otro día con ya. Fernanda, ¿te Lo que pasa acordás? Bueno, él estuvo con Sandra, salió una nota que hoy Ay, fue Sandra, repercusión sí, en estuvo todos con lados. O sea, no, Sandra es mi compañera en la radio, Ay, la Sandra de amo. Carlos Paz. Me llamó el otro día con lo de mi papá, me dejó mensaje. Sí, es re hermosa. atenta en el sentido de Es muy, Sandra. muy educada. ¿Está con vos? Claro, en la radio. Ay, beso Manda un beso enorme grande a a Sandrita. Sandra, tan amorosa. Y siempre trata de cuidarse, pero el otro día quiso hablar porque hubo como una especie de acercamiento nuevamente, viste que se estaban Machan, peleadas. sí, y- Entonces, porque Giovanna, la hija de Fernanda, que es hermosa, quiso hablar con su abuelo que cumplía años. Entonces usaron las camaritas, bueno, ahí hubo como un Ay, qué lindo acercamiento. momento. Pero Sandra, que a pesar de que Fernanda está muy enojada con ella, para Sandra sigue siendo su hermana. Y estoy seguro que si Fernanda levantara el teléfono, hablarían Igual, 2 ¿Por qué horas. Fernanda está pasando una situación tan delicada que se la ve muy Desbordada, se la ve Psicológica. desbordada. Hermana, Por- que las hermanas son muy contenedoras de una, ¿no? Muy, quizás necesite esa Obvio que sí. contención. Porque Y yo tal creo que vez Fernanda Sandra, está y sola creo que Sandra lo necesita. sabe. Y sabe. es más grande que ella y esa contención es muy buena. Pero lo dijo en la nota que, bueno, nosotros somos compañeros. Mirá la Cardone, mirá la Mirá esa Cardone. foto. La Cardone con el hermano del polaco. Debo El tener hermano del una o polaco, dos fotos, el hermano Dani. mayor del polaco es ese. Los dos de los hermanos. Debo tener una. Igual para Pola, o sea, Y vos ahora parecés sos la mucho, hermana menor de parecés esa. mucho más joven que antes. O sea, Qué grandote. realmente Una envejeció. bomba, Pará, Cardone. Un aplauso para Cardone, chicos.
La tapa de revista que tengo guardada de Daniela Cardone. Y el polaco envejeció para atrás. Es al revés. El Pola envejeció para atrás, Rejuveneció. chicos. Es Ahí el cuando padre fue del pareja de polaco. Flavio, mira. Flavio No, Mendoza. no, El padre No del más, polaco Flavio, es ese, no es el Esto polaco. fue terrible porque, pará. ¿Qué ¿Qué pasó? te hiciste? ¿Qué tiene cada anécdota No, con no esa puedo foto? ¿Qué Está cada vez pasó? mejor, Contá, ¿Qué por se favor. ¿Qué hizo? pasó? ¿Te hiciste la carita? No, ahí fue un día que, es más, terminó yendo al programa de Pamela David. Esta foto fue justo el día anterior, 2 días anterior, y él viajaba a Córdoba. Y viene un compañero de la vida de él, que manejaba la camioneta de él, generalmente. Qué lomazo, y no sé qué Flavio. lío hizo acá y justo fue contra una mujer que estaba con el esposo. Y tuvo un quilombo y salió Flavio a matarme Ay. sin saber nada, le digo. Un quilombo Tini, terrible. Tini, y bueno, Ese es el cumpleaños de Tini. y el hermano El fue- hermano de Pero Tini. ibas a contar una Fran anécdota tocó acá, con un Tinelli, sí, ¿no la contaste? divino, La Fran. está mirando, yo sí. lo conozco. La de Marcelo, no, la que capaz que vos me tirás por el tema del día de Ronaldinho fue terrible. Sí. ¿Qué pasó? También me la contaste. No puedo nombrar a una persona. Ah, bueno. Ya me imagino. Sí, exacto. Me toca ir a. ¡Wow! Mira esa Ay, foto. mirá quién está ahí. Mirá, hasta el teléfono, se deschaba la edad con el ¿Quién es la teléfono. Nos deschavamos con el teléfono. ¿Quién es la tercera? Que es un una Nokia amiga de Dani. 365 Amiga ese. nuestra. Nuestra. La amiga tuya en mí. Los dos, amigas Bueno, diga nuestras. quién es porque yo no la conozco, chicos. No la, no. Decí ¿Vos la el conocés, nombre. Pablo? Yo no Irene. sé quién es. Irene. No, no la conozco. Irene. Irene. ¿Alguna amiga que tenían en común los chicos? Sí, sí. muchas. No, lo que me pasó con Marcelo fue el día que era un lunes, tenía que llegar Ronaldinho Ay, Ronaldinho. a la Argentina. Entonces, Me acuerdo. Siempre tope de gama. nos teníamos uno de mi jefe, compañero, vamos a decir, tenía que estar en el parque esperándolo a Ronaldinho. Johnny Día del Sur, con el Chato y con Fede. El pelado era. Exacto. Claro. Vos No se puede nombrar. ¿no? vos lo conocés, Emi. Por la duda, es el programa de la señora Cardone, pues yo por la duda pregunto. Sí, decí, Marín. ¡Wow! Esa foto. Ah, mirá, Rafeca. Ah, Müller. Rafita Müller está ahí. falleció. Y está el huevo. Lo acabamos. Y está el huevo, Está ahí mira. a la Huevo derecha. y el hijo de Pata, que Pata Pata. está tan delicada. No, el Sí, hijo está- de Pata que está tan delicada. Y el conejo. Pata, ¿no? Sí. No, él era un director. No, él era director, hacía películas. Hacía Rafeca. películas. No, digo, el es hijo el del hermano, conejo. es el Y el hermano hijo del del juez Rafeca. Claro, Falleció hace 5 años, 6 años. muy joven, sí, esa De mitad noche. salud. Pero ustedes tienen mucha noche, chicos. Y estaba esa noche, falta Milita. Claro, terminala. Bueno. Milita estaba esa noche también. Estaba mirá que Milita me Bora. acuerdo. Milita ¿La Milita Bora. Bora también estaba? Sí, Sí. todos. Estaban todos. No faltaba nadie, la orquesta No. entera estaba. Ah, mirá. Acá, este es el VIP de acá arriba. Ah, Beto Ahí Casella. está. Beto Beto Casella. Casella. ¿Quién es el de al lado? Santiago del Moro. Coco, Santiago, del Moro. ¿Dónde está Santiago del Moro? Coco. Santiago del Moro es el que tiene los anteojos. Corol y ¿Y la estaba rubia quién es? Mamón. ¿no Eh, es? Jay Mamón haciendo a Estelita. Fue la fiesta de la pop. Acá en el VIP de acá arriba. Jay Mamón. Y allá está Liz Italiani atrás, ¿no? Karina. Jay Mamón. No ¿Quién llegó a más ver. está? Dale. Pero, ¿qué te pasa? Le está pasando. Pero vení. ¿Cuándo Tímido. corres? ¿Estás ahora? No quiere decir nada. Dale, Vamos, chiqui. Chiqui. Terminá de contar la historia, por Vamos, favor. chiqui. La de Terminame Ronaldinho. la anécdota, así la ¿Cómo cortamos va, después. chiqui? ¿Qué haces, Chiqui, querido? Amigo mío. Chiqui, querido, ¿todo bien? Tengo que cambiar la camioneta, Chiqui. A ver, bajate, ¿Estamos? ¿Cómo estás, Chiqui? Pará, pero, pará. Porque te hago 18. Primero, ¿sabes por qué Ahí, empezaste ahí. mal? Porque si tenés que cambiar la camioneta, tenés que decir, che, tengo que ir a Golden Car. Y que si le iba a preguntar, en pero pasa que no me dejan hablar. Queda en Morón. Sí, pero Claro. te estaba tirando el Pero no te pie. escuché cómo es. Golden Car. Tenés que Ahí arrancar está. por el chivo ¿Dónde tiene que ir? primero. A Golden Car. Ustedes saben, si quieren cambiar la camioneta, el auto, lo que sea, cambiamos tractores también. Tenemos tractores para vender. Sí, ahí Cuatri, lo que venga. He visto de Daniela todo. Cardone- Daniela Cardone quería cambiarlo. Te voy a No, contar. yo no ¿te tengo ¿Puedo auto, contar no algo me de Daniela jodas. Cardone? ¿Puedo contar? Uy, me das miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo contar algo? Yo quiero saber. Fuerte, ¿eh? A ver. Ah, mentira. ¿Qué? Yo estoy muy agradecido a Daniela. Te lo voy a decir, nunca te lo dije, te lo voy a decir ahora delante de la gente. Es verdad. Cuando yo arranqué a correr, no me conocía. Igual ahora tampoco me conoce nadie. Pero Dale, antes no me conocía ni el chiqui, loro. dale. Escúchame, no me conocía ni el loro. Y el Pola habló un día con Daniela. Ay, qué digo. No había plata, no teníamos presupuesto, estábamos
nada, recién arrancando, no había un sope. Daniela Cardone vino al autódromo a ¿Cómo no segundearme. viene al Te estoy autódromo? hablando hace, no sé, 8 años. Tenías toda la mirada puesta en tu auto. 8 o 10, Pola, no me acuerdo. Sí, más o menos, sí. 8 o 10. 10 años. Vino Daniela Cardone Sí, pasó un de montón. onda, escuchá. Fuiste 2 veces, la primera. Figura, ¿me escuchás? Era Daniela Cardone. Y vino de onda, ¿me escuchás? No sabía ni quién era, Y el nada. autódromo conmocionado, porque no se usaba, ahora ponele con Emanuel Moriatis y todo, capaz que se usa un poco más el tema de los celebrity y todo. En ese momento no había tantos celebrity dentro del automovilismo. Me moría y era tan hermoso, No chicos. pasa desapercibido. El autódromo. Ahí estaban todos locos. ¿Quién El era todo. hermoso? Revolucionó el autódromo, estaban todos. No, pero es hermoso, los fierros, me encantan los fierros. Bueno, después el hermano corrió. Sí, Mauro también corrió todo. No, bueno, sigue corriendo. Sigue sí, corriendo. sí, y ahí Anda. se conocieron Muy también. bien, Él te con fue a ver Maurito. también. Sí, olvidate. La fue a ver y estaba también la hija de Rial. Y estaba, ¿te acordás? La hija de Rial, Morena. Pará, eso fue. Muy bien. Morena, eso fue- claro, me acordaba. Estaba Mirá la memoria que Morena, tiene. No, pará, escuchá, hicimos. ¿Y qué Morena hacía? y ¿Qué hacía Chipola. Mora? ¿Qué hacía Mora? Pará, escuchá, Chipola. no, había una Chipola, había- le Escuchá, esto fue así. ¿Qué hacía Mora Cuando- Real? More y Rial estaban en el autódromo. Pero haciendo Cuando qué? Dani viene Bueno, a darme fuimos una todos a mano ver. por la primera vez y revolucionó todo el autódromo, dijimos, che, loco, es por acá el camino. Claro. Entonces, cuando volvimos a correr en Buenos Aires, Convocaste a todos. Hicimos pará, un VIP. escuchamos, hicimos un VIP. ¡Qué grande! Lo tiro ahora. Claro, Hola, estábamos había todo ahí. un quilombo. Ey, ¿me escuchás? Casi lo he hecho. Revolucionaste el Venían Pero automóvil. aparte- los pilotos a escabiar al box nuestro. A ver, Vos no pero sabés Creo todo. que para la próxima hoy. Llevamos 2 DJ. Sí, había DJ, Había todo. DJ, había una barra Chupi. libre de alcohol. En el autódromo. No Una era un locura. boxes, no era. No, no, en el boliche, autódromo y boliche. estaba More Pero Rial. ¿El autódromo o un boliche, Y Daniela? vinieron No, un no, montón todos de fuimos a famosos, apoyarlo. pero un montón de famosos, no sabés lo que fue. Fue Pero una era, locura. eran ¿Cómo tuviste la camiseta? Bien. Imagino Terminamos que no, tercero, ¿no? Hicimos bien, podio, bien. todo, no, re bien. Ay, la mirá, verdad ahí que- pasa la esta gente pa- No, qué sí, producción. la presión está siempre. Ay, pero Chiqui, Chiqui, no te vi bien, Chiqui. Ahí vamos, ahí vamos. No te vi bien. Mirá. Mirá lo que es. No, y cuando entraste el Ahí auto, Ahí está el pueblo. pará, entraron el auto. To go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you, all I'm going to be incomplete. Tenemos amigos muy buenos que están haciendo eso con Telefe, todo genial. I tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken. Los autódromos, pero te echan. ¿Te Te multaron? Pará, no, escuchá, a mí no me multaron. Entonces, el polaco, yo voy a decir cómo fue, Canal 11 llama. Telefe. dice, Telefe. Sí, Qué antiguo 45, eso. te Bueno, eso las otras. boludo. Escuchá, Bueno, ya entonces le dicen, che, entendemos. Pola, necesitamos un piloto que este que el otro. Y dice, Polaco me mandó, olvidate. Entonces hicimos una nota y justo se larga a llover. Entonces, uno de los cámaras, que era conocido el polaco, mirá que este cristiano nunca se subió arriba de un auto. A Rossi. Rosiano, el del tiempo. Sí, Rossi. Rossi como jefe. Ahí va. Ah, ya sé. Entonces, se largó a llover. Lo llevo a fondo. Lo llevo a fondo. Y cuando llegamos a la recta me dice, menos mal que terminamos, me pongo a hacer trompo. Y él, Se hizo pie encima. no, agarrado de todos lados, me pongo a hacer trompo, me pongo a hacer trompo. Mirá. Cuando yo salgo, claro, con el casco, arranco para el baño, porque sabía que y lo agarraron al polaco. Ah, mirá, le dijeron de todo. Vos te fuiste a la Porque mierda, no se borra. puede. Ni mi viejo me cagó a pedo así. No, pero... Imagínate, pasamos la Bueno, mola vos al tenías que poner la odio. cara por todo. En Bariloche te echaron, del autódromo te echaron. ¿Eh? Dije lo mismo, cuando arranqué dije, lo que pasa es manejaba. En cualquier momento lo echen de Polaco ahí. tiene una cintura De perfecta hilo, para ¿eh? eso. Muñeca, ¿no? Pone una cara de buenito, de que vos no sabía. Y él sabía todo. Ah, Polaco para eso es el uno. Te cubre las maldades. A todos.
A todo. Dios a todo. mío, Dios mío. Dejalo ahí. Es el abogado. Olvidate, Polaco es el cupido de la noche. ¿Cupido también? ¿Y cuántas parejas hay? ¿Cuántas parejas Por famosas? favor. ¿Puedo Pará. decir ¿Qué? una? No. Ay, no, ya dijo que sí, ¿A vos te dale. presentó algún muchacho, algún hombre? Es Bueno, chicos, conocido la pareja del alguno. Sí, día. ¿a quién? Yo quiero que cuentes cosas vos también. Mañana te llevo a mi programa para preguntarte todo. Y sí, si no me querés contar No, nada. no puedo. Mañana te... Pero está haciendo ¿Por qué? celibato, ¿Vas a hablar? Hace 6 Daniela. años no me acuerdo Hace de 6 nada. años que hace celibato ella. Pero sabés la historia que debe tener ¿En para serio? contar. Los últimos años cae con los curas acá. Vos sabés Ahí. cosas, sabés cosas de Carbone. Contale Lo una. Pará. llamo al monseñor. Llama al ¿no? monseñor, viene con el cura acá. Monseñor. Es que me- Ese es tremendo. Hay una fotito No también. te estábamos ni infama Hay hablando una de eso. fotito. Ay, el monseñor Yo creo que es tengo una tremendo, fotito el de Dani. monseñor está en todos lados, ¿eh? Con un cosito acá. Y que casó al polaco. Escuchame, me está contando, El monse escuchame. no. ¿Qué pasó? Escuchame que está contando No, no vos. escuché, perdón. ¿O no? ¿No? Tiene una fotito No me con una acuerdo. cosita. Yo tampoco. No me Los acuerdo. caballeros dicen que no tienen memoria, pero están recordando algo tuyo. No, yo no me dije parece. nada. Para que le baja la presión a Daniela en vivo. ¿Cómo es cuando tienen acá un cosito blanco? No me- Moñito. ¿Sacerdote? Un poquito más arriba me parece. monseñor. No me voy, Monseñor. Escuchame, me está esperando Juancito abajo. ¿Estuviste Olmo. Pero mi amigo ¿Con el un monseñor cura? está hablando. Pues sí, ¿Estuviste con un Pero el cura? monseñor. Gracias, Vamos, chiqui. chiqui. Dios mío. ¡Qué grande, chiqui! Un genio. Che, Voy a abrir escúchame. a Juancito. ¿Te vas? A ver si lo subimos. Tráelo. Y agarramos la marca, no la voy a decir ahora. Tráelo que. Escuchame, trae a Juancito. Escuchame, tráelo a Juancito. Escuchame, quiero que termine la anécdota con Marcelo, que debe estar escuchando. Debe decir, che, me tengo que ir a dormir. No, no va. Bueno, me toca hacer. Yo hacía piso, la otra persona aeroparque y la otra persona tenía que estar en Brasil. Nada, nos empezamos a llamar, che, ¿cuánto falta para que llegue? Al aire Marcelo, el chato diciéndome, hola ahí. Ya Metiendo lleg- presión. Ya Claro, está, los ya está productores. llegando. Claro, a mí me tiran, pará, tranquilo, Romano, está llegando. Listo. Hasta que el lunes ese se hacía, Marcelo iba hasta 12:15, creo que en ese momento, yo más, 12:30. 12:40, me mira Marcelo, me hace así. Le digo, ¿Vos te querías morir? ahí está llegando. No, la cosa que me llama, bueno, no sé si la puedo nombrar, Isabel de allá de Brasil, me dice, no lo podemos encontrar. Le digo, no salió ¿Cómo no lo podés todavía. encontrar? Nada, me tomé un Uber, un taxi ahí ¿Lo en la fuiste a puerta, buscar me fui aparte le habíamos preparado la cochera, viste, la cochera de Idea del Sur Claro. para que entre. Nada, Está bueno. Ahí está. todo puteándome. ¿Qué me pasa? Al otro día tenía que volver, porque venía el martes. Lo mismo. Marcelo, ¡es momento! ¡Tenemos! ¡Ronaldinho! No, y, viste, y yo mirando y llamando, bueno, la cosa que... ¿Todo de vuelta? Todo de vuelta. Ese día llega con lo justo, con el horario justo, Terminando el programa. ¿no? casi terminando. Le abrimos la ¿No cochera. está el día? ¿No es ese día, no? No, eso fue del Tirri. No. Llega la cochera, 15 patrulleros atrás. Dije, qué buena escolta. No, era PFA que lo bajaron del avión, lo metieron adentro de la camioneta y salieron. O sea, todos los patrulleros, bueno, queriendo... Bueno. La Hammer salió. O sea, lo empezaron a seguir. No, en la X6. Lo empezaron a La seguir. X. Lo empezaron a seguir, me lo metemos adentro. Bueno, le digo, bajo, le digo, ¿vos estás con él? Sí, yo no casaba ahora en portugués ni en pedo. Le digo, escuchá, vamos al aire, vamos al aire, ya está. Me baja enojota amarilla, Ah, short de baño, claro, me acuerdo. Ese día musculosa, entró Enojotas al estudio. musculosa. ¿Te acordás Sí, vos de sí, me estoy eso? acordando. Le digo, ¿qué hacemos? Lo único que le entendía a él cuando le digo, vení por acá, lo llevo a camarines. El chato diciendo, dale. Los productores lo querían al aire, no le importaba nada. A Café de Jope que nunca salía del piso, me cayó. Dale, que tenemos que salir. Lo metemos en camarines y me dice, bife chorizo. ¿Qué bife chorizo? Tenés que ir al aire. Viste que estaba ¿Qué bife el buffet de chorizo? Marina Sí. Waldman. ¿Dónde Estaba saco un Marina bife Waldman chorizo? ahí. ¿Vos te Digo, no sé. acordás de eso? No, de Marina estaba ahí en el Yo me bufete. acuerdo acordando porque de- ellos hacían guardias, pero... Todo el tiempo en la iban puerta. cambiando. ¿Cómo Claro. bife de chorizo? Quería Quería comer comer, carne. quería comer antes de salir al ¿De aire. dónde lo sacás? Y se estaba terminando el No, programa. tenía un buffet ahí que armaba, no sé, lo mandaban a comprar. Se terminaba el programa. El chato me El día decía, del sur tenía restaurante. el chato me enfrente. dijo, vos sos boludo, te hace. Me dice, tiene que salir ya. Ya. Y Marcelo, ya está saliendo. Además, la que deben haber puesto para que presión venga. todavía. La que deben haber puesto para que venga. No, eso no sé tanto. Bueno, nada, le digo,
que se cambie, ¿viste? Entonces le dan un pantaloncito, una bermuda, que fue cuando salió a hacer jueguito, todo, pero dice, quiero comer. Nada. Corta el bife de chorizo, rojo. No, crudo. Está a punto, papá. Se come así acá en Buenos Aires. Agarramos de los dos bracitos, lo tiramos ahí en el medio, esos 5 jueguitos, terminó el programa y a la mierda. Pero bueno, la pasamos mal. La pasaron mal, mucho nervio, ¿no? Mucha presión. Y Pero, aparte pero la de Tinelli, la que está buena, es hace como 3 o 4 años atrás. Me llega un día a mí, sábado 4 de la mañana, un video, Tinelli chapando a Kenin con una chica. Sí. La chica no era muy conocida. No. Le digo, Marcelo, ¿esto es ¿vos verdad? estás de Nink? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me Me acabo de mando el llegar. video. No te puedo creer. Párame esto, por favor, te pido. Vos sabés que a mí también me llegaron Pero mirá, videos de otras personas que lo vamos a mostrar mañana en vivo. No quiero y vos no estabas ese No de día acá. Marcelo. Vos te habías ido, no me acuerdo que... Pero no, yo pero, me- Pero me no, acuerdo lo que que pasa salió en que todos lados. fue una... No salió en todos No fue lados. hace mucho. ¿Qué no? Yo No lo fue hace vi, sí, mucho. Escuchá, No fue hace cállese mucho. la boca. Escuchá, el tema fue así. La gente se confunde cuando estás hablando, te hacen un videito robado y vos estás hablando en una cercanía y parece que estás... Ah, bueno, si después pero Tinelli lo contó eso. no, después yo lo estuve al contó al lado, aire. no hubo Y no beso, estaban nada. chuponeándose. No. Pues sí, él después lo contó y se cagó de risa. ¿Eh? Él después lo contó y se Él cagó de creo que lo risa. reconoció, Hasta me ¿eh? Creo sí, que lo y hasta me reconoció. mandó al frente diciendo que yo la había sido el primero que se lo había mandado. Ese día estuvo Bueno, pará, hasta yo hablar con- descubrí quién fue el que lo mandó. Fue un policía bonaerense de Puente 12. Mira. Hasta ahí llegué, Ay, qué imagínate. investigación. Lo pasaron a retiro al policía de Puente 12. No supe más nada. Investigación, No se A prepara. este no se le escapa una. Escuchame, ¿tenés alguna anécdota con Marcelo, con Maradona para contarme, Dani? Vos y vos, Vos, los Dani. dos, los dos. Yo no. Vos con Maradona sí. Maradona se te sí, cae un montón, una, Dani. un montón. Dale, contale una. Si Pero- contigo has estado. Yo No, está loco. has estado has estado compartiendo seguramente un VIP, has tenido alguna que otra anécdota Él con fue él. al teatro a ver, me acuerdo que estábamos con Flavia Palmiero, Más cerca, por Dalma favor, Maradona. Estábamos haciendo taxi. No dos. fue el día que tiró al enano Nelson, no. Ok, listo, por la duda. No la cuenten esa. No, pero él fue al teatro. Yo lo Buenos puesto Aires con esta News fue mesa. eso. ¿En News? ¿En Buenos Aires News? Es- Pará, Lo del Sandra enano fue Buenos la Aires News. contó. Sandra Ay, la contó a pero esa. no me acuerdo esa. ¿Qué pasó? Pero él sabía igual, a ver, vamos a romper el mito A ver, de Coppola. a ver. Él sabía que era el chiquitito, tampoco que lo tiró así como venía, o sea... Pero se- que, no entiendo, Era ¿qué un pasó? animal, Ah, no sé. No sé qué pasó. Estaban los sillones del VIP. Estamos Coppola estaba hablando atrás de haciendo Big relaciones One. públicas Buenos Aires News. Ah, abajo, Buenos Aires News, exacto. sí, donde hacíamos los desfiles. Bueno, nada, Coppola haciendo sus relaciones públicas, agarró al pequeño, le dijo, vení que te voy a presentar a Diego para que no pasara, porque pasaba muy por abajo. Nelson era así, muy chiquitito. Entonces lo agarró a UPA, le agarró y dijo, Diego, Oso te quiere, parecido. te quiere saludar. Y se le movió, pero no es que lo tiró, dijo, "Uy", dijo, Lo agarró y lo levantó. no, Claro, el otro Coppola se lo cuenta pasó. como que Diego lo tiró, se asustó. ¿Quién se lo pasó? Coppola. Porque estaban los Eso que estuvo con Susana. estaban los sillones. Es parecido a Carlito. Estaban los respaldos. El de estaban- Tite Ñoda. El de puta Tite Ñoda, Ñoda, que Estaba- lo llevaban en el auto. Claro, estaban los respaldos y el otro se pensó que le estaba dando un muñequito, porque era chiquito. Y el otro lo agarró así, pero no lo tiró. Hizo así, lo agarró y dijo, ¿qué es Coppola esto? la contó esa anécdota. Claro, él se le Él da cuenta. cuenta como que lo tiró al enano, No, pero pero después el dice enano que- no lo tiró. Después dice que como que Diego se confundió. Que Digo, pensó que era el un muñeco. enano con respeto igual. Escuchame, de No, talla no, baja, de no. talla baja. Pequeño. Escuchá, Muy pero cancelable. Coppola lo contó como que era un muñeco. que Claro. había tirado, que No, Diego se pensó asustó. que era un muñeco. No Pero te es que no juro. sabía, porque Diego estaba de espalda y Coppola venía de atrás y para Ay, que pobrecito. no pudiera toda la vuelta lo sube para arriba de la parte del respaldo. Entonces se lo sube y se le dice, te quiere Yo creo que saludar. se asustó. Se asustó. Bueno, ¿sabes que Sandra cuenta, Sandra Callejón, ¿no? Lo ha contado, de que el enano estaba enamorado de ella. Apa. Entonces, te puedo claro, creer. un día van a cumpleaños Sandra y ellos ya se habían encontrado en Pero otros ella lugares. fue también a Córdoba, yo no sabía que él fue allá. No, todo esto en Buenos Todo en Aires, Buenos Sandra Aires, estuvo ah. acá. Y estaban festejando el cumpleaños y en un momento empiezan todos, caen los mariachis y cuando el cumpleaños y estaba en una sillita el enano y en un momento Sandra casi así, gracias a todos y le pega al enano, Lo se tiró. cae, No. y el representante empezó, ¡el enano! ¡El enano!
Andaban pateando con un cosito, con un trajecito blanco. Y lo levantaron allí, estaba ahí, lo limpiaron todo, le quedó todo manchado. Claro. Ay, por Dios, no te Cuando hay tumulto, lo que pasa es que quedan a la altura de la mano. No, basta, chicos. Basta, pues nos van a cancelar. Chicos, nos van a cancelar. Cambiemos de tema, community manager, ¿no? Bueno, aprovechemos este momento ahora A ver, ¿qué tenemos? para comentar y darle las gracias a Cotillón Ticoral Express, que estamos Vamos, rodeados de- Ticoral, gracias. ¡Falta la decoración! Toda la Ticoral. decoración de Argentina Falta la que tenemos- decoración. la tenemos guardada seguramente para hacer la foto. Ah, no, pero Claro, tengo sale para la hacer semana la que foto, viene. la Es amiga el Ticoral, Bueno, es amiga. acabamos de hacer todo lo que es la producción para el Mundial, Para el así que ya lo van a ver Mundial. próximamente, vamos a subirlo. ¿Le sacaste El otro, foto? Sí, pero había ya de hicimos todo, foto, y estaban después las tengo copitas. mensajes que me mandaron después para el mundial, pero vamos para el otro jueves. Me encanta, me encanta, ¿A me qué encanta. dicen Y de tenés- todo y tenés esto? videos, ¿Qué va a tenés videos de un desfile pasar? también, pero bueno, nos quedó corto el programa, me parece, ¿no? Ay, bueno, para el otro jueves porque viene Cosano. Ahí bueno, va a seguir. joya. con esa. Entonces lo van a poner. ¿A quién Y tenemos también la vamos a semana hablar que de los viene? platos voladores que quedó pendiente. La de- semana ¿A quién que tenemos viene, la semana que viene? Mensajes de lo que va a pasar Belén en el Francese mundial. con Packer. Cosano. Sí, Rodrigo Gascón. Ah, Ok. Hoy viene- en Canal 13 cocinando Bárbaro. con Jimena. ¿Le podemos hacer cocinar algo acá en vivo o no? No, para que sí, estamos pensando con Gastón allá que nos dan las hornallas ya todo. ¿Allá en el otro estudio? Sí. Bueno, Guarda, hoy dijimos, nos Eso falta estaría uno de bueno. cocina. Eso Hoy estaría conocí en bueno. otro estudio que no lo conocía, enorme. Bárbaro. Ojo con el otro estudio, porque este estudio es como el piso 4 de Tinelli, ¿eh? Ay, no me Guarda. ¿Cuál? El estudio de acá, ¿viste? El piso 4 Ah, que el decía que K. subía. El K. Acá no hay, bueno, acá tenemos dos pequeños Tinelli. Pará, la pregunta, ¿vos fuiste al cuarto? Yo no, todavía. Como diría mi amigo el Cholo, ¿vos lo viste? No, no, ¿Vos no, fuiste? no fui ¿Vos al lo cuarto, fuiste? pero es un mito. Pero sí conozco el estudio Pero, que pero estamos te contaron, debe ¿quién te haber contó? revisado. Me contaron ¿Te contaron? ¿Quién te mis contó? compañeros de espectáculo cuando nos cruzábamos en las guardias. Claro, pero la Pero, ¿fue al pregunta. cuarto, Pablo? Pablo seguro que sí. Sí, sí, fuimos al ¿Viste? cuarto. bueno, bueno. O sea, Conoce el la cuarto. pregunta es si conocí fuiste, nunca. la pregunta es si fuiste o no, no si existe o no. O sea, está confirmando que Pero hay existe el un cuarto cuarto y una picto. oficina. ¿En dónde? ¿Acá? No, en Miguel. No, acá están las oficinas. Ah, No, en la teoría del época de Vida del cuarto Sur. En la época de Vida del Sur. Nos quedamos a dormir. Acá no hay ni segundo Es así, piso acá. en lo de Marcelo que lo Claro, puede decir en- Pablo, había el cuarto piso estaba bloqueado porque es donde estaba la gerencia, presidente de lo que en ese momento era Ideas Vida del Sur. Entonces estaba bloqueado, entonces nadie podía. Ahora las firmas de contrato, generalmente, pues yo he ido a firmar No, con no, yo no, artistas, pero sé de ibas al muchas que han cuarto. ido por ahí. Ah, No, bueno, ibas entonces al sabías cuarto muy bien. piso. ¿Estás Estaba haciendo la confirmando? sonsa. ¿Estás Lo que pasa confirmando? es que que también ahí pasó se directamente firmaba, al cuarto. teoría ahí se del firmaban cuarto los piso. contratos No, también. yo nunca fui ahí, pero sé de muchas que se quedaba colgado. Yo quiero que en el Tinelli cuente algún ascensor mito ahí. de ese edificio tan emblemático que lleva el nombre de Alberto Badía, nada más y nada menos. Exacto. Ay, qué amor. Porque quedó inmortalizado en ese estudio Claro. Alberto Badía, que fue uno Ay, de Dios los mío, que si- lo llevó a Marcelo a la televisión. Va, Exacto. él Si que lo llevó. ustedes hablasen Claro, las es así. cosas Yo que tengo una anécdota saben, ¿no? con Alberto. No sabemos nada. ¿No sabes nada? Bueno. Quiero llegar a mi casa. Quiero que me cuentes. Antes que te vayas, ¿no contaste la anécdota ni con Maradona, ni alguna con Marcelo? Pero el Maradona tiene 800.000 Bueno, anécdotas de la ese más tipo. jugosa, la más linda, que lo La recuerdo más de linda que te mejor conté manera. recién, que cuando fue en Brasil y me vio y que eso. estábamos, claro, y estaba por primera vez, estaba con Verónica y con su nene, lo levantó para la cámara de intruso, a pesar de que lo odiaba a Real, lo odiaba a Ventura, digamos, no me lo mostraba, pero con Diego hay un montón de Tenía cosas. idas y vueltas con Luis y con Jorge, porque a veces le daba nota a Luis. Claro, bueno, muchas veces Ventura lo ha contado que un día el propio Stinfale los juntó a los dos en la casa de Diego. Bueno, arréglense. Y Los encerró en un cuarto. Los encerró en un cuarto y Uy, casi qué terminaron mal. las trompadas. Escuchame, Hay que- ¿vos cómo terminaste con Real y con Ventura? ¿Bien? Muy bien. Con muy Jorge bien. te Los llevas dos, bien. con Luis estamos laburando Hay ahora que, el secreto hay verdadero. que sí. entender que Diego no miraba televisión, o sea, veía fútbol Sabía nada todo, más. Diego. No, pero Conocía lo pará. del ascenso, lo del el, Abel, lo del el ascenso. problema es que se lo contaban y cómo se lo contaban. se lo contaban? Entonces él no miraba intruso, no miraba programas. Entonces no sabía. Pero bueno. ahí en ese momento Luis había contado de que en la casa de Maradona había estado quien era la actual pareja de Claudia. Y Diego lo quería saber si era cierto o no. Bueno, me acuerdo la foto en el muelle. La foto en el muelle. En el muelle. Exacto. Claro. Que dijo, ¡Tonti! Tonti.
Me acuerdo. Bueno, ya estamos llegando a la Pero final. te fuiste. ¿Ya nos vamos? Escúchame, ¿te fuiste al mazo? Quiero que antes que tires un clip con Diego, que no terminaste de contar la historia. No, pero conté que fue al teatro, un caballero, Sí, entonces, siempre fue un caballero. ¿Estuvo con alguna un amiga gran- tuya, Diego? Sí. Bueno, no tiene. No sé. Que corta acá, Cami Cancino. El equipo que recorta. Bueno, pero usted es la que marca los clips. No se No habla tiene de memoria nada. la No caballera. tengo memoria, a veces soy Muy bien. modelo y Pero no sos muy recuerdo lo inteligente. que pasó ayer. No. Imagínate cómo estoy. Bueno, guardalo para mi programa. ¿Te parece que vayas al programa? Contamos alguna. Por supuesto. ¿Vas a venir al No, programa? no, pues yo sí voy Sí, a ir, sí. ya te debo una, ¿no? No, ¿por qué no? cobrando. No, te quiero tener. La porque sos devolución. divina. No, pero no le estoy pasando factura, la quiero No, tener obvio. porque sos divina, No, porque me encanta sí. cómo comunicás, la naturalidad y la simpleza que tenés para comunicar, eso me gusta. Ay, gracias. Y aparte de tus áreas. Bueno, vamos. ¿Tenés Oy, preparado oy, algo? ¿Qué ¡Qué haces macho! Ahora vamos a tomar un trago acá en la barra de él. Vamos a brindar. Vamos. Ahí está mi amiga Emilia. Emi, que nos acompañó hoy. Sí, espectacular. Un saludo al Grande, Dipi que Emi. se tuvo que ir. El Divi Gracias. a todos, es verdad. Besitos. Muy buenas Gracias. noches. Que sueñen con los angelitos y que sueñen con nosotros también, ¿no? Como Y debe mañana ser. Inc. Y que se Y imaginen que su propio sigan. sueño. Es que la mente, Que se imaginen su propio es sueño. que me traslade, me succione un ovni. ¿Cómo estamos Un postergando? plato volador. Escuchame, Bueno, no entró eso, estaba para hoy. nos Chicos, olvidamos. suscríbanse a Dos Reyes. El que no está suscrito, suscríbanse, toquen que es gratuito, porque hay gente que a veces no lo sabe. Suscríbanse, claro. Y así, programación ¿eh? todos los Subimos días, de los lunes a lunes, seguidores. Gracias, todos los Pablito, días por sacando venir. Reyes. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, Pablito. El uno. Gracias por todo. Enamoró. El uno, Nos Pablo. seguimos viendo. te quiero. Bueno, Nos vemos el no, sí, jueves. despedite vos que es tu programa. Au revoir, buenas noches. Nos vemos el próximo jueves a las 00:00. Chau, 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 chau.